Dar te hace rico y recibir te hace pobre. La persona que solo busca recibir no va a prosperar. Este es uno de los secretos judíos del dinero. Si tú quieres dinero, deja de pensar en recibir. Si tú quieres amor, deja de pensar en recibir amor y empieza a pensar cómo me convierto en una persona de valor que dé lo máximo a la otra persona. Porque cada vez hay más personas que van al psiquiatra, que toman pastillas, depresión, ansiedad. Dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 3 personas en el mundo va a tener una enfermedad mental. ¿Cómo puede ser esto? Dios, en realidad, dicen los cabalistas, no es un hombre con barbas, es una frecuencia de energía, es un estado de consciencia. Y tú puedes sintonizar mediante tus emociones, mediante tus palabras, mediante la frecuencia con la que piensas, tú puedes sintonizar con Dios. Y cuando sintonizas con Dios, obtienes el poder que tiene Dios, que es el poder de crear universos. Deja de ser una víctima de su entorno y empieza a crear realidades, empieza a crear aquello que quiere. El ser humano tiene una capacidad de imaginar, de materializar, de crear mucho más. Un animal no viaja, no crea una nave para ir a Marte, no crea, no se enamora, no hace una obra de arte, no hace un podcast. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo diferente. Y esta capacidad de pensar en muchas posibilidades es lo que nos hace humanos. No sé si alguna vez te ha pasado y conoces a alguien que en redes sociales, ¡guau!, su Instagram es una pasada, sus fotos, y luego lo conoces y dices, oye, pues si es un muermo, ¿no? Y está todo el día con el móvil y dices, pero tú no eres el que me mostraste en redes sociales. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que se llama el sistema reticular del cerebro. Y el sistema reticular lo que hace es que busca afuera lo que tú tienes dentro. Si yo me compro unos nuevos zapatos, de repente veo que todo el mundo lleva los mismos zapatos. No es que todo el mundo lleve los mismos zapatos, es que yo me fijo más en eso. Cuando tú dibujas o haces una imagen de aquello que quieres manifestar, de repente tu mente empieza a verlo allá y empieza a encontrar más de eso. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo un invitado muy especial, que es Jorge, que tocaremos la ley de la atracción, la abundancia, cómo generar ese dinero que a todos nos hace falta. Y tocaremos aspectos como la cábala, así que quedaros hasta el final. Bienvenido, Jorge. Bueno, un placer, Sofian, muchísimas gracias. Y bueno, me encanta además el título que tenéis de este podcast. Y creo que tenemos mucho que hablar acerca de manifestación y tenemos mucho que hablar acerca de las batallas internas que todos sufrimos. Eso creo que trataremos mucho y estoy seguro que será una gran conversación. Gracias. Sé que hay mucha audiencia nuestra que todavía no te conoce. ¿Quién es Jorge? Jorge es un error del sistema. Para mí el éxito es un error del sistema. Si nosotros nos remontamos a la prehistoria, el ser humano era un simio que de alguna manera algo ocurrió. Hay quien dice que fueron los extraterrestres, hay quien dice que fueron seres de otros universos, de otras dimensiones, o hay quien dice que fue nuestra propia evolución que creó un cerebro que es capaz de pensar en muchas posibilidades, en muchas opciones. Para mí la abundancia precisamente es eso. Por eso, uno de mis libros más conocidos es El Código de la Abundancia, donde nosotros hablamos del concepto de abundancia. Abundancia significa variedad de opciones. Y este mono que hace 150.000 años empezó a salir ahí fuera, de repente era un animal que pensaba en más posibilidades que otros. Yo estudié filosofía. A tu pregunta de quién es Jorge, estudié filosofía y recuerdo que hubo una clase que yo siempre digo que me destrozó la vida. Estaba el profesor de filosofía preguntando ¿cuál es la diferencia entre los animales y los hombres? Y ante esa pregunta yo dije, no, para mí el ser humano es como un animal más, ¿no? Tiene pues, sus necesidades y hace sus cosas y más o menos es igual. Y entonces el profesor me dijo algo que cambió mi vida. Me hizo ver que el ser humano era algo completamente diferente. El ser humano tiene una capacidad de imaginar, de materializar, de crear mucho más. Un animal no viaja, no crea una nave para ir a Marte, no crea, no se enamora, no hace una obra de arte, no hace un podcast. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo diferente. Y esta capacidad de pensar en muchas posibilidades es lo que nos hace humanos. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos atrapados en el día a día, en rutinas, en trabajo, en un trabajo que no deseo, en una rutina o en una vida que no deseo. Y en cierta manera, yo he estudiado mucho cábala y uno de mis maestros de cábala me dijo una cosa que me sorprendió. Dice, hay muchas personas que tú ves por la calle que parecen humanos, pero no son humanos. Porque en la cábala nos explican que existen varios niveles de alma y el primer nivel de alma es el alma animal, es el alma instintiva, es el mundo de la acción. Y dice que el 99% de seres humanos o el 90% de seres humanos allá afuera, incluido yo también durante gran parte de mi vida, hemos sido o hemos estado atrapados en el mundo de los instintos, en el mundo de la materia, en el mundo de que
la imagen en el espejo me dice quién soy, los resultados, los likes que tengo en Instagram, etc. Y realmente muchas personas parecen seres humanos, pero en realidad vibran desde la misma frecuencia que un animal, es decir, simplemente suplen sus instintos o suplen sus necesidades o sus deseos más físicos o más corporales. Y Jorge, durante gran parte de su vida, fue un animal. Fue una persona que simplemente suplía sus instintos, que simplemente buscaba el placer más fácil, más rápido. De hecho, yo era una persona que pues, también tuve adicciones y realmente, como estábamos hablando antes, fuera de cámara, yo también hubiese acabado mal si no hubiese encontrado el crecimiento personal. Yo al principio me reía de todas aquellas personas que estaban en la sección de autoayuda, en las librerías, decía, mira, ¿qué hace aquí en la sección de autoayuda? Y luego acabé yendo yo a la sección de autoayuda porque la vida pues, me iba mal. Yo siempre digo que entré en el mundo de la manifestación no por querer éxito o por querer mucho dinero, sino porque simplemente me di cuenta que mi vida no podía ir peor. Y dije, bueno, algo tengo que hacer para mejorar. Y entonces empecé a formarme y a decidir formarme con coaches como Tony Robbins, Grant Cardone, Mario Saban también es uno de mis maestros. Empecé a aprender varias cosas que cambiaron por completo mi vida. Y uno de mis maestros me dijo, si algo de lo que te hemos enseñado te ha cambiado tu vida, tienes la obligación de salir ahí fuera y explicarlo. Y eso es lo que hago desde hace más de 5 años. Yo trabajé durante más de 10 años en la cocina. He sido una persona que vengo de un barrio humilde, de una familia humilde, pero de alguna manera soy un error del sistema. He conseguido salir de lo que era mi destino más probable. Y esto es lo que enseño en mis talleres, seminarios, y es lo que hoy quiero hablar contigo y quiero que hoy tratemos, cómo poder salir de esta Matrix, cómo poder salir de esta programación y cómo poder crear, ser tú el arquitecto de tu vida y que no los demás o las situaciones o tu entorno sean los que crean tu vida. Brutal, Jorge. Hay una cosa que me hace... Es curioso, ¿no? Que hace falta una batalla interna, hace falta esa carencia para manifestar, para tener ese deseo del cambio, realmente. Mira, sí, no. A ver, la batalla interna es algo que siempre lo vamos a tener. Si tú te fijas en todos los relatos antiguos, siempre hay un héroe y siempre hay un enemigo. Y ese enemigo muchas veces, la mayor parte de las veces, toma la forma de un reptil. Un reptil es, por ejemplo, San Jorge y el dragón, por ejemplo, pues siempre hay el típico dragón, Gilgamesh, siempre hay una figura que tiene como un toque reptil y en este caso en el Jardín del Edén, el relato de la Biblia del Jardín del Edén es la serpiente. ¿Y qué significa esta serpiente? Si te fijas en todos los relatos antiguos, siempre el héroe se tenía que enfrentar a una serpiente y cuando vencía a la serpiente obtenía un premio, que en este caso pues era el convertirse en un héroe, la inmortalidad, etc. Y este relato antiguo nos relata una batalla que está pasando todos los días en nuestra mente. Todos los días en nuestra mente tenemos una batalla entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestro cuerpo busca la supervivencia, busca satisfacer placeres. Nuestro cuerpo no le gusta las cosas para mañana, no le gusta hacer las cosas por otro. Nuestro cuerpo busca el placer instantáneo y busca enemigos o peligros para suprimirlos, para poder conseguir aquello que quiere. Es el famoso ego o el famoso egoísmo. Y luego tenemos nuestra alma, que es todo lo contrario. Nuestra alma viene aquí buscando una misión. Nuestra alma es más feliz cuando da, es más feliz cuando entrega. Y en nuestra alma, dicen los cabalistas, no existe el miedo, no existe el egoísmo, solo existe el amor y solo existe el dar. Entonces, todos nosotros tenemos esta batalla. Pensamos que si hacemos caso a nuestro cuerpo y me como el pastel de chocolate y me pongo a ver Netflix y me pongo a ver TikTok y me pongo a fumarme ese cigarro, pensamos que vamos a ser más felices, pero luego viene el remordimiento, luego viene el sufrimiento y la famosa vergüenza. Y la vergüenza, justo en mi libro lo explico, es uno de los principales motivos por los que la gente no prospera. Porque yo durante 10 años fui una persona vergonzosa. Y esa vergüenza hacia afuera viene de una vergüenza hacia adentro. Cuando tú te sientes que no estás en tu potencial y te sientes como incoherente, luego hablaremos de eso, de repente sientes vergüenza. La vergüenza... En el Jardín del Edén pasó cuando comieron de este famoso árbol del bien y del mal, este famoso árbol en el centro del Jardín del Edén, y de repente Adán y Eva se cubrieron y se sintieron vergonzosos. Iban desnudos todo el día, pero justo cuando comieron se sintieron vergonzosos. ¿Por qué? Cuando sentimos que hemos hecho algo en el cual nuestra alma sabe todo y nuestra alma observa todo. Entonces, cuando hacemos algo, hay una parte nuestra que, aunque nosotros lo neguemos o lo justifiquemos, sabemos que lo hemos hecho mal. Y de ahí se obtiene esa vergüenza, ese remordimiento. Y lo que hay que aprender es a ganar coherencia.
hubo un momento en mi vida que fue todo tan mal, que todo me iba tan mal, que estaba sufriendo tanto, que empecé a estudiar. ¿Y qué empecé a estudiar? Empecé a estudiar acerca de la magia, empecé a estudiar acerca de la manifestación, porque quería saber qué era lo que pasaba, cómo funcionaba. Y en la pandemia, justamente que fue ese momento cuando tuve que enviar un mensaje a la casera de mi piso, decirle que no tenía dinero para pagarle, y la verdad que me sentí muy mal, tenía 30 años, yo pensaba que ya tendría el coche, la casa, el jardín, el perrito, y no tenía absolutamente nada, y le estaba enviando un mensaje a mi casera diciéndole que no podía pagar. Y después de ese momento de frustración dije, tengo que empezar a aprender, tengo que hacer un reset. Empecé a leer libros acerca de la magia. Y lo primero que me sorprendió fue un dato muy curioso que a mí me cambió la vida y que es una de las cosas que más la gente me repite que le ha cambiado la vida de lo que enseño. Y fue el concepto de coherencia. Me di cuenta que los momentos de más sufrimiento de mi vida, y seguramente si tú has pasado por algún momento de sufrimiento, seguramente me estés de acuerdo con esto, los momentos de mayor sufrimiento de tu vida han sido cuando más incoherente eras. Cuando pensabas en una cosa, decías que ibas a hacer algo y no lo hacías. Y realmente lo que está pasando con eso, cuando una persona es incoherente, está bloqueando su propio sistema de manifestación. Todo lo que existe, este vaso, todo lo que existe en el mundo, viene de un proceso de manifestación. Alguien lo ha visualizado, alguien se ha imaginado cómo sería este vaso, alguien lo ha pensado con qué materiales hacerlos, ha pensado la forma, alguien se ha sentido capaz de hacerlo, ha dicho, bueno, vamos a hacerlo, y alguien lo ha hecho. El proceso de manifestación tiene estas 4 etapas, ¿no? Visualización, pensamiento, sentimiento y acción. Y esto equivale a los 4 mundos de la Cábala. Y bueno, dicho esto, yo empecé a estudiar la magia y lo primero que te explicaba la magia es, si tú quieres manifestar algo, lo primero que tienes que ganar es coherencia contigo mismo. Muchos de nosotros, cuando yo empecé a estudiar magia, y tal vez alguien de la audiencia se vea reflejado, yo me leí el libro del secreto, el libro de la ley de atracción, y dije, wow, esto es la bomba, ¿no? Yo pienso algo y automáticamente voy a manifestarlo, voy a empezar a tener mucho éxito, qué bien, ¿no? Digo, la gente qué tonta que es, que no lo hace, ¿no? Y entonces empecé a repetirme afirmaciones en mi casa y vi que no funcionaban. Vi que era un completo desastre y que no funcionaba nada. Entonces dije, vale, ¿qué podemos hacer? Vale, vamos a... y entonces empecé a estudiar sobre la magia. No, porque requieres unas velas, porque requieres un ritual, porque requieres un incienso, porque tienes que hacerlo en luna llena, porque tienes que hacerlo... Y entonces empecé a volverme loco con el mundo de la magia. Empecé a comprar cosas en Amazon, en AliExpress, de velas, inciensos del Tíbet. No, porque este no te ha funcionado, porque no es del Tíbet, porque no es... Bueno, empecé a hacer un montón de cosas y al final me di cuenta de que nada de eso me estaba funcionando. Porque el secreto no es externo, el secreto no depende de lo que hagas ni de un ritual y es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. En realidad, la manifestación es súper sencilla. En realidad, continuamente estamos manifestando. Todo ser humano está continuamente manifestando. Cada pensamiento que tú tienes se transforma en una realidad. Todo lo que existe ahora se ha producido o ha germinado en planos invisibles. Por ejemplo, yo ahora voy en mi coche, voy caminando por la autopista y voy yendo por la autopista y se me rompe la rueda del coche. Y yo pienso, wow, ¿qué ha pasado aquí? Qué injusto es el mundo, o mira, qué casualidad, o que el mundo me tiene manía. No, eso responde a leyes de causa y efecto. Probablemente mi rueda estaba ya un poco maltrecha y, por ejemplo, pues ha habido un clavo que yo no he visto en un mundo invisible o de alguna manera yo no me he dado cuenta y eso se ha producido. Un divorcio. Oye, me he divorciado de mi pareja. Qué injusto es el mundo. No, no es injusto. Responde a leyes de causa y efecto. Tal vez yo no he visto esas leyes de causa y efecto. Si las hubiese visto, pues sería diferente. Todo lo que existe funciona primero en planos invisibles y se precipita de estos planos invisibles, de estos planos mentales, de estos planos que no vemos, al mundo material. Una enfermedad, un divorcio, pero también todo lo bueno. El ser humano está manifestando continuamente. La palabra success, en inglés, viene del latín sucedere, que significa lo que sucede. ¿Qué es el éxito? Todo lo que sucede. Dios, volviendo al relato de la Biblia, cuando Moisés se encuentra a Dios, le pregunta, ¿tú quién eres? Curiosa pregunta, ¿no? Te encuentras a Dios y en vez de decirle algo, le preguntas, ¿tú quién eres? ¿No? Como, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Qué es Dios? Todo lo que es. Todo lo que es forma parte de Dios. Lo bueno y lo malo. Y luego hablaremos de eso. Pero quiere decir que todo lo que ocurre en nuestra vida lo estamos creando. Y hoy, ahora mismo, con lo que estamos diciendo, las personas que nos están escuchando están creando su realidad. Cada minuto estamos creando. Y no nos damos cuenta cuán a menudo hablamos o decimos palabras
que estamos invocando realidades. Toda realidad de una persona se crea con palabras, sonidos y números. Todo lo que existe, toda nuestra vida, son las palabras que nos repetimos, los mensajes que nos decimos. Y muchas veces esos mensajes son palabras de tus padres que te han repetido, de tus amigos, de tus maestros. Hay personas como yo que hemos vivido bullying o hemos vivido situaciones, personas que nos han criticado y de alguna manera eso se nos queda grabado en nuestro subconsciente y nos lo repetimos y crea una realidad. La buena noticia es que podemos cambiar la realidad. ¿Cómo se cambia la realidad? El primer concepto es hay que ganar coherencia. Vuelvo al concepto. Cuando yo empecé a estudiar acerca de la magia, lo primero que entendí es que en los antiguos templos de la India, cuando había un gurú, alguien que quería enseñar magia, lo que hacía esta persona que enseñaba magia era cogía a un discípulo y lo primero que hacía es que le preguntaba al discípulo, ¿qué vas a hacer hoy? Una pregunta muy sencilla. No te enseñaba magia, no te enseñaba visualización, no te ponía a hacer rituales, no, te decía, ¿qué vas a hacer hoy? Y el maestro se quedaba observando que hicieses lo que habías dicho que ibas a hacer. Tan sencillo como eso. La magia es coherencia. Por eso la palabra magia en arameo es abracadabra. Yo creo como hablo. Una persona, para mí, una persona de éxito y un mago es lo mismo. Son personas que tienen una idea y saben cómo precipitarla. Pasan de cómo crean algo de la nada. De la nada, del mundo invisible, lo pasan al mundo visible. Y es lo mismo. El éxito, la magia, es lo mismo. Entonces, precisamente cuando yo escribí el libro del Código de la Abundancia, donde explico todos estos secretos, me vinieron personas, grandes empresarios de empresas muy grandes, y me dijeron, Jorge, soy un gran creyente en la manifestación. Porque en realidad, la persona que no cree en la manifestación es que no cree en los seres humanos, porque los seres humanos lo hemos manifestado todo. Cuando tú sabes cuál es la primera o la vez más antigua, el primer caso de manifestación datado de la historia. Muchos te dirían el Big Bang, puede ser. Bueno, es una buena, me gusta esa. Pero en nuestra historia más reciente, tú sabes las famosas pinturas rupestres, donde, pues bueno, ¿no? En Altamira hay un toro, hay un dibujo, ¿no? Se ha descubierto que hay tribus en África y en Australia muy primitivas, que prácticamente están como estábamos nosotros en la época, en el Neolítico, y estas tribus, aún a día de hoy, hacen rituales semejantes en los cuales dibujan presas, ¿no? Pero lo interesante, nuestra visión, era que cuando tú ves una pintura rupestre en una cueva, nuestra visión es que ellos lo dibujaban, lo que nos han dicho siempre, es que esto lo dibujaban como una recompensa por haber cazado a esa presa, entonces hacían ese dibujo como un homenaje a haber cazado a ese animal. Bueno, lo que se ha descubierto es algo completamente contrario. En las tribus primitivas que aún a día de hoy hacen rituales semejantes, siempre hacen ese dibujo antes. Es decir, en realidad, el dibujo es lo que manda una orden al universo y a tu mente de lo que vas a ir a encontrar después. Es decir, las pinturas rupestres es el primer acto de magia y el primer acto de manifestación documentado de la historia. Y es lo mismo que hacemos hoy en día, por ejemplo, con un vision board, ¿no? Yo tengo amigos, amigas que, ostras, alumnos que me dicen, Jorge, hice un vision board, puse las imágenes de aquello que quería conseguir y es alucinante, ha pasado un año y lo he conseguido casi todo. ¿Por qué? Porque no es magia, es que es como funciona nuestro cerebro. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que se llama el sistema reticular del cerebro. Y el sistema reticular lo que hace es que busca afuera lo que tú tienes dentro. Si yo me compro unos nuevos zapatos, de repente veo que todo el mundo lleva los mismos zapatos. No es que todo el mundo lleve los mismos zapatos, es que yo me fijo más en eso. Cuando tú dibujas o haces una imagen de aquello que quieres manifestar, de repente tu mente empieza a verlo allá y empieza a encontrar más de eso. Por eso yo me formé con Bob Proctor, uno de los maestros que sale en la película del Secreto, que fue discípulo y estudió las enseñanzas de Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, que son muy interesantes. Y este mentor decía, tener una casa, conseguir tus sueños, tener un Ferrari, tener, no sé, algo completamente increíble, dice, es gratis. Digo, ¿cómo que es gratis? Dice, sí, porque lo único que tienes que hacer es dibujarlo en un papel. Dice, lo único que necesitas es un papel y un boli y empezar a dibujar qué vida quieres, qué objetivo quieres.
Y desde ahí, desde esa intención, todo parte de una intención. Luego, si quieres, te desglosaré el proceso de manifestación por etapas para que tal vez lo veamos más en profundidad. Pero todo empieza en una intención. Yo, sobre un lienzo en blanco, pongo una intención al universo. Y luego ya veremos cómo hacer que se manifieste. Pero todo empieza ahí. El problema es que muchos de nosotros no tenemos un folio en blanco. El problema es que nosotros empiezo a dibujar en un folio en el cual, no, esto ya no se puede, no, esto es imposible, no, montar un podcast no se puede porque hay mucha competencia, no, esto no se puede, no puedo crecer en redes sociales porque es muy difícil, no puedo ganar dinero porque es muy difícil. Tienes que tener un folio en blanco, esta es la primera cosa. Y desde ahí empezar a dibujar. ¿Qué? Lo que quieras. No hay absolutamente ningún límite. Brutal. Lo has dicho de una manera muy sencilla, Jorge, y sé que a la audiencia les estará explotando la cabeza ahora mismo cuando has dicho que es muy fácil manifestar. Has dado el tip este que me ha encantado mucho, ¿no? El tema del papel, plasmarlo. Y se habla mucho de las vibraciones, ¿no? Yo estuve estudiando también David Hawkins. Claro, has hablado de la vergüenza, ¿no? Que es un estado de vibración muy bajo. ¿Cómo elevar esa vibración, ¿no? Y cómo hacerlo de manera natural, ¿no? Que a veces parece personas que lo hacen quizás como tú, ¿no? A día de hoy lo haces como de manera espontánea y otros sufren y no lo logran. Sí. Bueno, yo en mi caso no lo he aprendido de manera espontánea, yo lo he aprendido a través de golpes y a través de hostias del Pero ahora universo. sí, ahora sí. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Pero sí, es como todo, es un músculo, ¿no? El crecimiento personal y la manifestación es un músculo, no es que toques un botón. Mucha gente me escribe en Instagram, Jorge, ¿cuál es la afirmación para ser millonario? ¿Cuál es la visualización? No existe una fórmula. De hecho, el secreto no está en la técnica. Si preguntas por la técnica, ya estás en la pregunta equivocada, ya estás en el foco equivocado. El tema no es el cómo, sino el por qué. Si tienes un buen por qué, vas a hacer cualquier cómo, ¿no? Yo muchas veces pongo un ejemplo. Imagínate que estás en la cima de las Torres Gemelas, ¿vale? Y que hay un tablón fino de madera entre estas dos torres. Y bueno, la primera pregunta que yo te haría es, oye, en estas torres que serán una de las más altas del mundo, ¿pasarías caminando por ese tablón de madera así sin más? Si yo te pregunto ahora, ¿te gustaría pasar caminando por ahí en medio sin ninguna cuerda, sin nada? Te hago esa pregunta. Ya sabes la respuesta, Jorge. Probablemente no, ¿no? Dices, oye, pero estoy mejor aquí sentado, ¿no? Ahora, imagínate que te digo que en el otro lado está la persona que más quieres y que se acaba de derribar un avión y que esa torre se va a caer en pocos minutos si no haces algo para rescatarla. Bueno, ahora probablemente la respuesta cambiaría, ¿no? Claro. Entonces, no importa el cómo, no importa el método, no importa la manera, importa el por qué lo haces. Y esta es una de las maneras de elevar la vibración. Como bien dices, Hawkins hablaba de una escalera de consciencia. Y es verdad, existe una escalera de consciencia. El estado más bajo para mí es la apatía, es esas personas que pues, no tienen ya ningún motivo para vivir y ya están completamente derrotadas por la vida y no sueñan. De hecho, hay un estado, hay una enfermedad mental que se llama afantasía, que son las personas que no pueden imaginar nada, que han sido tan golpeadas por la vida que han perdido esta capacidad que nos hace humanos, que es la capacidad de imaginar posibilidades. En realidad, en cierta manera, la imaginación siempre es imaginación y siempre nos está engañando. Nosotros pensamos que el día que tengamos ese Ferrari, que tengamos esa casa, que tengamos ese negocio millonario o esa pareja, seremos muy felices. Realmente, no hay nada, y esto lo sabían muy bien los budistas, los estoicos, no hay nada externo que te vaya a hacer feliz. Pero es una ilusión necesaria. Es decir, tenemos que trabajar con esas ilusiones. El objetivo, obviamente, no es conseguir, y por eso yo hablo de manifestación y abundancia o del secreto del dinero, pero no porque el dinero sea el objetivo. El dinero es el medio por el cual yo crezco y me hago más grande para poder dar más. El objetivo no es recibir más, el objetivo es dar más. Y eso es una de las cosas que eleva la consciencia. Los cabalistas nos dicen efectivamente que con la manera en la que nosotros deseamos está el hecho de si lo vamos a conseguir o no. Por ejemplo, quiero montar un negocio y quiero montar un restaurante y mi objetivo con este restaurante es sacarle el máximo dinero a la gente, aprovecharme el máximo de ellos y timarles lo máximo que pueda. Bueno, probablemente este negocio no vaya muy lejos, ¿no? Porque la gente no es tonta. Todos nosotros hemos ido a un pueblo y hemos visto un restaurante que está lleno de gente y al lado un restaurante que está vacío. ¿Por qué un restaurante está lleno y otro está vacío? Porque la gente va donde más valor percibe. Pero la gente no es tonta. La gente va
la gente somos egoístas y queremos lo mejor. Entonces, ¿a qué restaurante voy a ir yo? Al que me den el mejor valor, en el que me traten mejor, en el que me den más. Entonces, ¿a qué influencer voy a seguir? ¿A qué mentor? Bueno, al que me dé más, al que me aporte más valor. Entonces, el secreto para conseguir mucho y para, además, también elevar tu estado de conciencia es pasar del deseo de recibir al deseo de dar. Nosotros pensamos, si yo ahora te digo o te pongo a imaginar, ¿qué harías con, y pregunto a toda la audiencia, ¿qué harías con el dinero que tiene Warren Buffett en la cuenta del banco? ¿No? Y todos nosotros nos imaginamos yéndonos a las Bahamas, yéndonos por aquí, gastándolo de cualquier manera, yéndome a sitios caros. Pero si tú te fijas, por ejemplo, la vida de Warren Buffett o la vida de Elon Musk, son vidas dentro de lo que cabe, bastante humildes. Tienen una ética de trabajo muy grande, trabajan casi todos los días, como un deportista, ¿no? Al final son gente que son muy disciplinadas y tienen una ética de trabajo muy grande. Entonces, por ejemplo, Warren Buffett tiene un móvil que no tiene ni tan siquiera ni pantalla táctil, tiene un Nokia de estos. Entonces, nosotros queremos tener los frutos que tiene una persona con mucho éxito, pero no nos gusta el medio, el método, ¿no? No nos gusta el tener que estar trabajando 12 días, 12 horas. Pero el problema es que para ellos trabajar forma parte, es un placer, no es una necesidad o no es algo que les quite energía. Uno de los secretos es que nuestro cuerpo odia el trabajo, pero nuestra alma ama tener una misión. Y si tú consigues este famoso propósito, el propósito de vida, que es la misión que tienes tú, ¿cuál es la misión que tiene una persona en la vida? Un match entre lo que se te da bien hacer y lo que el mundo necesita. Cuando juntas lo que se te da bien hacer y lo que el mundo necesita, ahí tienes tu propósito. Y tu propósito no se encuentra, no es algo que te vaya a venir una... Mucha gente me dice, Jorge, ¿cuál es mi propósito? No tengo ni pajolera idea de cuál es tu propósito. El propósito de cada uno tiene que crearlo. Todo en la vida se crea. La pareja de tus sueños, el cuerpo que quieres, tu carrera, no se encuentra, ¿no? No hay un destino fijo para cada persona. Hay una creación en base a leyes del universo. Y al final a mí, por ejemplo, la Cábala me enseñó estas leyes del universo o te aprende a decir, vale, si voy a favor de las leyes del universo voy a llegar antes que si voy en contra, por ejemplo, timando a todo el mundo, engañando, robando. Puedes parecer que llegas antes de esta manera, pero no, el fruto no es duradero. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Los cabalistas te dicen, si tú quieres elevar tu estado de conciencia, no pienses en el dinero. Mira, la gente que quiere más dinero es la que menos dinero tiene. La gente que quiere o que pide desde la necesidad una pareja es la que al final no la acaba teniendo. De hecho, dicen que se han hecho estudios, las personas que tienen más miedo a quedarse solos son los que acaban solteros toda la vida. Porque, Jorge, ahora que has mencionado esto, la espiritualidad, los países donde más religión hay, ¿es realmente cierto que son los países con más escasez, con más pobreza? Claro, porque aquí hay un concepto totalmente equivocado de que hay que ir a Dios a pedirle cosas. Entonces, mi vida es un desastre, como lo era en varios momentos de mi vida, entonces voy a Dios y le digo, oye Dios, arregla todo este desastre. Yo me quedo aquí bebiendo en el bar y tú arregla todo este desastre por mí. Y eso no funciona. Dios es, los cabalistas le llaman a Dios es una energía simple. ¿Qué significa una energía simple? Dios es simplemente un exceso de energía. Un defecto de energía, muy poca energía, es no Dios. Entonces, lo único que hay es energía o no energía. Cuando nosotros morimos, se nos va la energía. Cuando vivimos, hay energía. Y cuando estamos muy felices, hay más energía. Esta es la famosa grado de frecuencia de Hawkins. En realidad, es un esquema de más energía o menos energía. Cuando nosotros actuamos mal o tenemos vergüenza, lo que tenemos es menos energía. Y con esa menos energía tenemos menos ganas de salir ahí fuera, de hablar con desconocidos, de dar una charla, porque si tengo vergüenza de mí, ¿cómo voy a ser capaz de exponerme delante de 1000 personas o delante de 10 o delante de mi pareja? Entonces, lo que hay es energía o no energía. Y Dios es mucha energía. Dios, en realidad, dicen los cabalistas, no es un hombre con barbas, es una frecuencia de energía, es un estado de consciencia. Y tú puedes sintonizar mediante tus emociones, mediante tus palabras, mediante la frecuencia con la que piensas, tú puedes sintonizar con Dios. Y cuando sintonizas con Dios, obtienes el poder que tiene Dios, que es el poder de crear universos. ¿Y qué es lo que hace un ser humano desarrollado? Deja de ser una víctima
de su entorno y empieza a crear realidades, empieza a crear aquello que quiere. Y esto es lo que todo ser humano puede hacer. Este es un poder que todo ser humano tiene. Pero tienes que entender que Dios no es algo externo, Dios no está en un altar. Decía un cabalista, dice, uno de los mayores logros que tiene Satán o que ha tenido el Satán o esta famosa serpiente es hacernos entender que Dios está en lugares, que Dios solo está en la iglesia, que Dios solo está en el templo, que Dios solo está en el altar y que luego ya puedo hacer lo que quiera, durante la semana puedo hacer lo que quiera y luego el domingo voy a misa a hacer ver que todo está bien y a que me perdone los pecados que he hecho. No, Dios está en todos lados, en todos los seres, todo lo que está en la vida, todo lo que existe, tiene esa chispa divina. Y tenemos que aprender a ver la chispa divina de Dios en todo. En esta taza, en esta charla, en todo y también en lo malo. Un cabalista me decía, hay que dar las gracias por todo lo bueno y hay que dar las gracias por todo lo malo, porque también lo malo nos enseña. De hecho, seguramente tú y yo no estaríamos aquí si no hubiésemos pasado por varias cosas bastante malas en la vida. Entonces, hay que dar las gracias por lo bueno y hay que dar las gracias por lo malo. Y dando las gracias me conecto y entiendo que hay un sentido. Mira, uno de los grandes errores que pasa hoy en día y de las grandes fuentes de sufrimiento, ¿por qué cada vez hay más personas que van al psiquiatra, que toman pastillas, depresión, ansiedad? Dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 3 personas en el mundo va a tener una enfermedad mental. ¿Cómo puede ser esto? Porque realmente lo que nos han vendido, y esto viene en parte por las religiones que nos han vendido que existe un salvador externo, que existe algo externo a nosotros y que nosotros somos seres carentes, que tenemos que hacer algo para llegar a algo, cuando en realidad Dios ya está dentro nuestro. Y esta sensación de carencia nos hace que tengamos que, no sé, por ejemplo, que me tenga que operar la cara para querer parecer otra persona de quien ya soy, que tenga que ser alguien diferente a quien ya soy. Y si pienso en lo que me falta, siempre voy a estar frustrado. Y este es uno de los secretos por lo cual cada vez hay más gente frustrada. Por las redes sociales, por ejemplo, veo que me comparo con otra persona, veo que tiene una mejor pareja que yo, que tiene un mejor coche, que tiene una mejor casa, y de repente me siento frustrado. Y pienso en lo que me falta. Es que ¿por qué él lo tiene y yo no? Un cabalista te dice, nunca te debes de comparar con nadie. Cada persona tiene su camino. Por ejemplo, el coronel Sanders tuvo el éxito... encontró el éxito con Kentucky Fried Chicken a los 65 años. Quiere decir que en realidad no existe una fórmula del éxito y no existe un camino y que cada uno tiene su propio destino y que no tienes que compararte. Si te comparas siempre vas a estar frustrado. Y la segunda es que nos han vendido la película de que tenemos que ser felices, el famoso carpe diem. Hay que disfrutar la vida. Bueno, en la vida la vida es más que solo disfrutar. La vida no es solo disfrutar o aparentar que disfrutas en redes sociales. Aún no sé si alguna vez te ha pasado que conoces a alguien que en redes sociales, ¡guau!, su Instagram es una pasada, sus fotos, y luego lo conoces y dices, oye, pero si es un muermo, ¿no? Y está todo el día con el móvil y dices, pero tú no eres el que me mostraste en redes sociales. Porque parece como que tenemos que mostrar que somos felices y que la felicidad es lo primero. No, la felicidad no es lo primero. Los cabalistas nos dicen que antes que buscar la felicidad hay que buscar una vida con sentido. Hay un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, que habla de personas que han estado este escritor estuvo en el campo de Auschwitz y explicaba que las personas que más sobrevivían eran las personas que encontraban un sentido a su vida. La vida no siempre es estar feliz. Yo a veces voy al gimnasio y pienso, maldita sea, odio el gimnasio. Pero eso me hace estar mejor. Entonces, en la vida no hay que buscar solo la felicidad, hay que buscar una vida con sentido. Y esta es una de las maneras también de elevar nuestra frecuencia. Si solo nos quedamos en el hedonismo, por eso cada vez hay más divorcios. Por ejemplo, creo que es un 60-70% de las parejas que se casan hoy se divorcian. ¿Por qué? Porque si lo único que importa es la felicidad, si lo único que importa es el placer, oye, pues si tú ya no me satisfaces, me voy con otra, ¿no? O te pongo los cuernos. ¿Por qué? Pues porque no. Lo único que importa es ser feliz. Porque hemos perdido los valores y hemos perdido la conexión con algo superior. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo elevo mi estado de frecuencia? Para elevar mi estado de frecuencia, lo que tengo que pasar es del deseo de recibir al deseo de dar. Si yo monto un restaurante, en vez de pensar voy a recibir y voy a exprimir al máximo a mis clientes, pienso voy a darles el mayor valor genuino. Voy a hacer de ellos la mejor experiencia de sus vidas. Y esto no hace falta puede ser con cualquier cosa, un peluquero, cualquier cosa que hagas. Si incluso una pareja, ¿no? ¿Qué es una pareja tóxica? La pareja que te exige, que te dice, oye, yo te he dicho buenos días, tú no me has dicho buenos días, que estás en esta exigencia. En cambio, ¿y si cambias esta visión y dices, oye, voy a dar lo mejor de mí?
voy a dar lo mejor de mí en mi negocio, voy a dar lo mejor de mí en mi pareja, voy a dar lo mejor de mí en cualquier lugar. Y si va mal, y si la otra persona me engaña, y si la otra persona se va, es su problema. Es que nos han vendido como que si yo he amado en una relación de pareja y esa persona me ha puesto los cuernos, es que yo salgo perjudicado. Y no, el que ama nunca pierde. El que da nunca pierde. Es un concepto completamente contrario a lo que nos han dicho. Dar te hace rico y recibir te hace pobre. La persona que solo busca recibir no va a prosperar. Este es uno de los secretos judíos del dinero. Si tú quieres dinero, deja de pensar en recibir. Si tú quieres amor, deja de pensar en recibir amor y empieza a pensar cómo me convierto en una persona de valor que dé lo máximo a la otra persona. Y el que da nunca pierde. Y el que da es rico. Y el que da genera más abundancia. Brutal, Jorge. Y ahora que mencionas el tema del libro, me gustaría hacerte una pregunta, porque sé que la audiencia que nos está escuchando, a veces el estar en un entorno, vamos a llamarle complicado, ya en un trabajo, hacer el cambio, ¿no? El querer emprender, el querer prosperar, ¿no? Yo sé que hablas de la ciencia del éxito, que me gustaría que profundizaras un poquito más ahí también. Es cómo pueden hacer esa transición, ¿no? Y mejorar su calidad de vida cuando tienen incluso esa vibración baja que has mencionado antes. Sí, hay dos ciencias que una persona debe controlar. Esto en una de las lecciones que me ha explicado Tony Robbins es que hay la ciencia del éxito y la ciencia de la plenitud. La ciencia del éxito es una ciencia que todos tenemos que dominar, que es la ciencia de conseguir metas, objetivos, lo que te hemos estado hablando, ¿no? Poner una intención. Ahora bien, muchas veces yo pongo una intención en el universo y siempre dicen eso, cuéntale tus planes a Dios y Dios se va a echar a reír, porque nunca las cosas salen exactamente como las imaginamos. Entonces, la ley de atracción no va de que el mundo tenga que ir exactamente como yo quiero. No, va de que a través de la otra ciencia, que es la ciencia de la plenitud, cuando el mundo no vaya como a mí me gustaría, cuando las cosas, porque va a pasar, o sea, va a pasar que tu empresa habrá meses con números rojos, habrá momentos difíciles, habrá momentos que ese plan, aquello que tú querías hacer, no funciona. Y la pregunta es, ¿vas a saber sostener esos momentos difíciles o vas a dejar que te venzan? ¿Vas a dejar que la duda se apodere de ti, que el miedo se apodere de ti? Y eso se hace con la ciencia de la plenitud. La ciencia de la plenitud es entender que en realidad nada es tan importante. Es decir, si a Warren Buffett, imagínate que está en el lecho de muerte y le dicen, da toda tu fortuna para vivir 5 años más, pues seguramente la daría. Y es una fortuna que ha tardado 80 años en conseguir. Entonces, en realidad, no es tan importante el dinero que tenga. Nosotros tenemos la falsa visión de que es lo más importante de la vida, la pareja, el dinero, pero en realidad nada es tan importante porque nada te va a dar la felicidad si no lo tienes ya. Por lo tanto, hay que tener estas dos ciencias y hay que desarrollarlas simultáneamente. Ciencia del éxito, es decir, tengo que conseguir objetivos, está bien, y está bien quererlo todo. Muchas veces tenemos una falsa visión, sobre todo aquí en las sociedades más cristianas, de que está mal ir a buscar dinero, de que está mal decir que quiero dinero, de que está mal decir que quiero riqueza. Parece como que a Dios le molesta que le pidas dinero. O sea, a Dios le puedes pedir de todo, pero a la que dice dinero, Dios te dice, esto no, esto prefiero no dártelo. O, por ejemplo, a veces le pregunto a personas, ¿tú qué quieres conseguir? Y empiezan con los diminutivos. Yo quiero un jardincito, yo quiero un cochecito, Y es como que parece que como que por pedir poco lo van a conseguir antes. Y los estudios en psicología nos han demostrado todo lo contrario. Empresas como Google y otras empresas, incluso un mentor mío que se llama Grant Cardone, escribió un libro que se llama 10X, que este libro lo que te explica es que es mucho más fácil conseguir un objetivo alto que un objetivo bajo. Porque un objetivo bajo no me motiva. Entonces, trabajar para ganar $200 más o $100 más o 100 euros más no me motiva. Ahora si me dices, ¿trabajarías para ganar $10.000 más? ¡Wow! Esto cambiaría bastante mi vida. Entonces, contrariamente a lo que piensa mucha gente, se consigue antes un objetivo alto que un objetivo bajo. Este es uno de los primeros secretos. Y luego, la otra cosa es, voy a lanzarme a conseguir el objetivo más alto que pueda. ¿Cuál? Un mentor me decía, el que más miedo te dé. O sea, dice, si tus metas no te dan miedo, es que no son metas. Importante esta frase. Y la segunda es, voy a desarrollar la ciencia de la plenitud. ¿Y qué es la ciencia de la plenitud? Entender que si lo consigo como si no, mi vida va a ser exactamente igual. El día que tenga $100.000 en el banco o que cobre $100.000 al mes, como el día que cobre 1.000, soy la misma persona. Y que da igual los seguidores que tengas en Instagram, da igual los likes que tengas, da igual. Tienes que aprender a ser feliz con 0 likes,
que con 1000 likes, con 0 euros que con 10.000 euros. Y ahí es cuando desarrollas la ciencia de la plenitud. ¿Cómo? Estando agradecido por vivir, porque todo lo que tenemos es un regalo. Y cada minuto que vivimos aquí es un regalo. Entonces, solo con esto ya simplemente hay que estar agradecidos de lo que tenemos. Y desde esta gratitud, quererlo todo. Y se tienen que combinar. Son dos ciencias contradictorias, pero que se pueden combinar. Y se puede tener todo. De hecho, no hay nada que repela más la energía divina que la escasez. Dios es una energía de plenitud. Hemos dicho que Dios es una energía de abundancia, de plenitud, de variedad de opciones. Y una persona carente, una persona en escasez, una persona necesitada, es una persona que solo tiene una opción. Que piensa, solo con este trabajo seré feliz, solo con este iPhone, solo con este objeto, solo... Y una persona que vive en escasez dice que se desconecta automáticamente de la energía divina. Por lo tanto, no es que... es imposible conectar con Dios vibrando desde la escasez. Dios odia o Dios repele a la gente escasa. Y por eso, seguramente, esto pueda responder a una pregunta que tal vez todos nos hemos hecho, que es, ¿por qué, no sé, Donald Trump o por qué un político que parece que no tiene escrúpulos, que parece que es un tiburón, un empresario que es un tiburón, le va todo bien, tiene una pareja súper buena, le van los negocios súper bien, y yo, por ejemplo, o un amigo o alguien que es súper buena persona, que lo hace todo bien, que es muy espiritual, que va a meditar cada día, su cuenta del banco es un desastre, su pareja es un desastre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué al que actúa bien a veces le va mal? ¿Y por qué al que tiene mucho dinero parece que a veces dices, ostras, parece que no es ético? Bueno, el secreto es que el universo ama a la gente efectiva. ¿Por qué la abundancia va más detrás de Donald Trump que del tío bueno de mi pueblo? Y con tío bueno me refiero a la persona que es muy buena persona de mi pueblo. Porque el universo es... los cabalistas dicen la energía de Dios es una energía del potencial. En el mundo, en el mundo divino o en el mundo invisible, las ideas están en un mundo que se llama el mundo del potencial. Todos nosotros tenemos un potencial infinito. Y lo único que busca el universo son personas que sean capaces de agarrar estas ideas del mundo potencial y bajarlas a la realidad. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes que hacerte una operación de vida o muerte y tienes que elegir entre dos personas. La primera es un médico que es muy buena persona, que medita, que recicla, que va a favor de los derechos humanos, que es una persona que es vegano, o sea, lo tiene todo, es súper buena persona, pero tiene un pequeño detalle, que es que la mitad de sus pacientes se mueren. Ahora te voy a poner el otro ejemplo, el otro caso, que es una persona que es malcarado, una persona que, bueno, pues que va a lo suyo, el típico Doctor House, que va malcarado, tal, que no se preocupa de todo esto, es carnívoro, no se preocupa por reciclar, pero tiene un 100% de éxito en sus operaciones. ¿Con cuál de los dos te gustaría operarte? Es evidente con el que le va bien. Con el cabrón. ¿No? Entonces, el universo funciona así. El universo busca gente efectiva, no gente buena. Nos han vendido que tenemos que ser buenos, pero no hay que confundir ser bueno con ser débil. Y esto a mí es algo que me había pasado. Yo desde cuando era pequeño empecé a estudiar espiritualidad y me vendieron la película de que tenía que ser el bueno de la película. Pero es que siendo el bueno de la película no conseguí absolutamente nada, porque confundí ser bueno con ser débil. ¿Qué es ser débil? No saber decir que sí, no saber decir que no y no saber cuándo pararte. No es bueno solo dar, ¿no? Yo hablaba del dar, pero hay que también dar y recibir. Dar no siempre es bueno y la gente espiritual confundimos que tenemos que ser buenos todo el tiempo. Y no, también hay que decir que no. Un buen mamá, una buena mamá o un buen papá es el que a su hijo, tú que tienes un hijo, sabe decirle cuándo no. Sabe decirle, oye, por tu bien, te tengo que decir que aquí no, que esto no lo puedes hacer y que te tengo que castigar. Y te castigo en cierta manera porque no todo vale. Y no, o sea, si tú, por ejemplo, el niño te pide un pastel de chocolate, le das un trocito de chocolate, luego le das otro, y si le das, el niño al final va a explotar. Dar no siempre es bueno. También hay que decir. Y entonces no hay que confundir ser bueno con ser débil. Y este es uno de los grandes errores. Entonces, en la cábala decimos, no hay que ser bueno, hay que ser justo. Y el universo ama a la gente justa, la gente que sabe que hace lo que tiene que hacer, la gente coherente que sabe bajar ideas del potencial a la materia. Muy bueno, Jorge. Y veo que cuesta mucho ser eficaz a día de hoy en la sociedad que vivimos. Hay muchas personas que les cuesta, ¿no? Son como vulnerables. ¿Qué les dirías a esas personas que les cuesta, ¿no? Que se sienten víctimas, que tienen vergüenza? ¿Qué les dirías
para poder generar ese clic de inmediato? Bien, muy buena pregunta. Lo que yo hice cuando mi vida era un auténtico desastre, lo primero es que me gusta mucho esta frase. La primera vez que te metiste en líos fue cuando pensaste que pensar bien de ti era malo. En algún momento alguien te dijo que pensar bien de ti, que quererse, que amarse o que hablarse bien de uno mismo era malo y te lo creíste. Y desde entonces estás como intentando, poniendo tu foco en los demás, apreciando más a los demás que a ti mismo y de alguna manera te has olvidado de quererte. Y esto, la espiritualidad, en cierta manera, también ha hecho mucho daño, porque nos han vendido como que amarse está mal o que es propio de gente creída o es propio. Pero no puedes conseguir nada desde quererte. Lo primero que tienes que empezar a quererte. Una de las cosas que hago, que lo saqué de un neuropsicólogo americano, es todas las mañanas cuando te despiertes, date un beso en el espejo. Porque es que si no me quiero yo, no puedes querer a nadie si no te quieres a ti. En la cábala se dice que solo nos relacionamos con una persona en el mundo que es contigo mismo. En realidad, no importa lo que te hagan los demás. Decimos, yo tengo muchos alumnos y personas a las que mentorizo por todo el mundo. Tenemos más de 1,5 millones de seguidores, más de 10.000 personas en nuestros cursos y formaciones. Y yo a diario tengo personas que me vienen y me dicen, Jorge, no sé, mi jefe me ha hecho esto, mi pareja me ha hecho lo otro. Y siempre que una persona habla de otro, siempre es que no está en el estado de frecuencia adecuado. Porque en realidad, lo que haga tu pareja, o lo que haga tu jefe, o lo que haga tu compañero de trabajo, si él es de cierta manera, lo va a seguir haciendo. El peor error que tenemos los seres humanos es pensar que podemos cambiar a la otra persona. La persona no va a cambiar. Ahora bien, lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces tienes dos decisiones. O me voy de esta relación o cambio yo. Y en realidad, ese es el juego de la vida. En realidad, puedes tener todo lo que quieras en la vida. Puedes manifestar todo. Solo con una condición. Que cambies quién eres hoy. Porque si tú no has conseguido esa pareja que tanto te gusta, ese dinero que tanto quieres, ese negocio multimillonario que quieres montar, si aún no lo tienes, significa que aún no eres la persona que manifestaría eso. ¿Por qué Warren Buffett sí tiene ese dinero y tú no? No porque el mundo sea injusto, no porque las cartas estén echadas, no. Porque Warren Buffett se ha transformado en la persona que manifestaría ese dinero. Y si tú quieres, tú también puedes conseguir eso. Pero simplemente tienes que transformar tu modo de pensar. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta el día de hoy, vas a seguir con los mismos resultados. Por lo tanto, la única manera de cambiar tus resultados es cambiando tú. Y es lo único sobre lo que realmente una persona tiene capacidad de cambio. Porque yo no puedo cambiar a mi vecino, yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar las leyes de mi país, yo puedo cambiarme yo. Cambiando yo, paradójicamente, puedo cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar? ¿Cómo empezamos a querernos? Bueno, lo primero, cambia todas las mañanas, date un beso en el espejo, dite, oye, te quiero, eres un grande. Decía un cabalista que todos nosotros deberíamos tener dos notas en los bolsillos. Una nota debería tenerla en un papelito que pusiese, el mundo ha sido creado para mí. Y la otra nota, en el otro bolsillo, es yo soy polvo y cenizas. Entonces deberíamos estar leyendo estas dos notas siempre. Cuando me vengo muy abajo, voy a leer que el mundo ha sido creado para mí. Y cuando me vengo muy arriba, que a veces el ego también juega malas pasadas, voy a leer yo soy polvo y cenizas. Y entre estas dos papeles, bueno, pues puedo ir avanzando. Entonces, lo primero que yo hice para cambiar mi vida fue quererme y cambiar mi lenguaje, mi manera en la que me expresaba, mis palabras. Es curioso porque las personas que están más tristes repiten palabras más tristes. Las personas más deprimidas repiten palabras deprimidas. Es como los esquimales que tienen 50 palabras para decir el blanco de la nieve, ¿no? Pues lo mismo, una persona deprimida tiene 50 palabras para decir lo triste que está, lo injusta que es la vida, lo víctimas que son. Entonces, lo primero es cambia tus palabras. Y cambiando tus palabras, cambias tu estado de conciencia. Y lo siguiente, y aquí yo creo que tú también me vas a entender mucho, es que cuando mi vida era un auténtico desastre, un día decidí, cansado de todo, decidí salir a correr. Y empecé a correr, 5 minutos al día, pero me planteé el objetivo de, durante un año, salir a correr todos los días, hacer deporte todos los días. Y es curioso porque hay mucha gente como, no sé, como Yados o como otros coaches y mentores o terapeutas que al final su método es empieza a hacer deporte. Y es verdad, porque el deporte te da una disciplina, te da, pues por ejemplo, salir a correr en pleno agosto con la calor o lloviendo. Bueno, pues es una manera de ponerte a prueba, porque en realidad el único enemigo que tenemos no es tu vecino, no es tu pareja, no es tu jefe.
El único enemigo está dentro de nuestra mente. Y si tú estás bien, todo está bien. Pongo un ejemplo. Imagínate que hay personas, ¿no?, que me dicen, es que mi jefe me ha dicho esto. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hoy, por ejemplo, estás en tu casa, discutes con tu pareja, luego vas en el coche, tienes un atasco, no sé qué, has tenido un problema, te ha venido una multa, se te ha roto una rueda y llegas al trabajo y tu jefe o alguien te dice algo y saltas y no sé qué. ¿Pero por qué saltas? Saltas no solo por lo que tienes en ese momento, sino por todo lo que tienes, el estrés que tienes en tu vida, por todo lo que acumulas. Al mismo tiempo, te pongo otro ejemplo. Imagínate que hoy te despiertas por la mañana y recibes una nota, no sé, que te ha tocado la lotería y te van a llegar 10 millones mañana. Y tal, y no sé qué, y se lo dices muy, muy agradecido a tu esposa y estás súper bien. Imagínate que vas al trabajo y tu jefe te habla mal, o tu compañero, o se te rompe la rueda. ¿Qué dirías? Bueno, está bien, opina lo que quieras, ¿no? ¿Crees que soy un inútil? Ok, le diría, vale, pues sí, pues soy un inútil. Perfecto. Si opinas eso, está bien. Entonces, en realidad, no importa lo que pasa afuera, importa lo que pasa dentro. Y cambiando lo que pasa dentro, lo que pasa afuera no es tan importante. Entonces, este es el gran cambio que tenemos que hacer. Vale. Y si me permites, quiero profundizar algo más porque sé que a la audiencia le va a servir. Y es, por ejemplo, cuando estás en un trabajo y para mí eres un ejemplo, ¿no? Porque has salido de la hostelería, yo he visto tu caso y has emprendido un proyecto y a día de hoy eres un referente. ¿Qué pasa cuando estás en un entorno que no te favorece, ¿no? Y aunque tú te trabajes, te cuesta? Tu intuición, ¿no?, que también me gustaría hablar sobre la intuición, te dice que te tienes que ir de ese lugar, pero sin embargo sigues soportando por varias circunstancias de la vida. No sé cómo fue tu proceso, pero me gustaría que aclarases este punto. Sí, totalmente. Fue un momento de mucho sufrimiento. Yo pasé mucho sufrimiento, iba día tras día a la cocina, sabía que yo no pertenecía ahí, que yo me tenía que ir, pero tenía que pagar mis deudas, mis facturas, tenía que hacer todo. Entonces fue muy duro y yo realmente sufrí mucho en ese momento. Lo primero que hay que hacer, una vez vi una entrevista a un millonario en Dubái y le preguntaron cómo has llegado hasta aquí y dice, no siendo realista, ¿no? Yo no era nada realista. De hecho, mira, en mi móvil, si tú miras mi móvil, no sé dónde lo puedo, qué cámara está. Si tú miras esta foto, ¿vale? 100 al cuadrado, este fondo de pantalla yo lo tengo desde que estaba en la cocina y este fondo de pantalla era para mí mi marca. Yo quería que se llamase 100 al cuadrado, quería hacer una certificación pero claro, yo en ese momento para mí era como, no sé, como imaginarme ahora haciendo una película de Hollywood, o sea, era como algo completamente improbable. Pero yo empecé a imaginarme, empecé a crear este mundo de la imaginación ilusorio, fantasioso, donde yo era un gran coach, donde yo era un gran mentor, donde yo daba conferencias, donde yo un día haría una certificación. Yo quería ser como Tony Robbins, ¿no? Veía a Tony Robbins, a estos coaches, y decía, wow, yo quiero llegar a ser como ellos. Y yo empecé a trabajar este mundo de la imaginación. Y yo me di cuenta, varios años antes, de que en el mundo de la cocina incluso yo conseguí avanzar mucho. Yo llegué a trabajar en el Celler de Can Roca y en ABAC, por ejemplo, aquí en Barcelona, y empecé siendo un cocinero de costa, pero hice el mismo proceso. Por eso luego escribí el libro del Código de la Abundancia. Este libro ha llegado a más de 15.000 personas, que es un libro donde enseño todos estos procesos de la manifestación. Y explico cuál fue mi historia cuando yo era un cocinero en un bar de costa y empecé a imaginarme. Esa fue la primera vez que yo manifesté algo grande. Y fue cuando yo, siendo un cocinero, empecé a imaginarme cómo sería mi vida o cómo sería siendo un gran cocinero, siendo un gran chef, estando en los mejores restaurantes de estrellas Michelin. Y lo curioso es que, haciendo la historia corta, en 2 años y medio, eso ocurrió. Y contra todo pronóstico. O sea, yo no he estudiado cocina, yo no estudié nada. Yo fui, por eso digo, yo soy un fallo del sistema. Yo llegué a ser un gran cocinero siendo un fallo del sistema y he llegado a ser un coach y un escritor bestseller, también un fallo en el sistema. Pero es que esta capacidad de tener fallos en el sistema todos la tenemos. Es la capacidad, primero, de imaginarme una situación completamente diferente a la que tengo ahora, darle sentimiento, sentirme capaz de hacerlo y tomar acción masiva hacia ella. Y uno de los secretos para conseguir desdoblar tu línea del tiempo y poderte ir a otro universo paralelo, a otra dimensión paralela, es
no tener duda, y eso sé que es difícil, porque dices, bueno, la pregunta de todos, ¿no? ¿Y si funciona? ¿Y si no? ¿Y si fallo? El ser humano tiene el falso concepto de que si fracasa, pierde. Y no es así. O sea, en realidad, mira, imagínate si la vida es jodida, que todos nos vamos a morir. O sea, mayor fracaso que morir y que se acabe nuestra vida ya no existe. Esa persona, una vez vi un reel que decía, todos nosotros nos preocupamos de qué va a pensar si yo me monto, no sé, me invento un Instagram, si hago no sé qué, qué va a pensar mi vecino, qué va a pensar mi compañero de trabajo. Mira, esas personas que tanto te preocupa qué van a pensar, el día que mueras, espero de aquí muchísimos, muchísimos años, esas personas, si se enteran que muere, o sea, vas a estar en su mente una hora y luego se van a olvidar de ti. Entonces, ¿qué importancia tiene lo que va a pensar una persona que ni tan siquiera se va a poner triste cuando sepa que has muerto, ¿no? Entonces, realmente el ser humano somos tan tontos que estamos como siempre preocupados de tonterías, ¿no? Y luego, aparte, que tenemos esta falsa visión de que tenemos que ser perfectos. Este es uno de los grandes motivos por los que la gente sufre hoy en día. Pensamos que tenemos que ser perfectos y esto nos impide hacer nada. Tengo un amigo que es un crack, tiene 3 carreras, tiene 3 másters y no para, cada vez que lo veo está estudiando una carrera nueva, está estudiando un curso nuevo, pero nunca hace nada. Y le digo, pero ¿y por qué no haces esto? No, porque aún no está perfecto. No, lo quiero tener perfecto. ¿Y sabes qué pasa? Es que no existe nada perfecto en este mundo. Tú dime una relación perfecta. Tú dime en la naturaleza, un gato perfecto. Dime, no sé, una ola perfecta. Es que no existe. O sea, el concepto de perfecto es un concepto que se idearon los griegos, pero es un concepto teórico. No existe en el mundo material, no existen cosas perfectas. Entonces, si tú quieres hacer algo perfecto en el mundo material, déjame decirte que estás muy jodido. O sea, porque no lo vas a conseguir y siempre vas a estar frustrado. No existe el libro perfecto, no existe la relación perfecta, no existe el negocio perfecto. Lo único perfecto que existe, y por eso para los cabalistas lo único perfecto que existe es la acción. Si tú lees la Biblia y la lees en tono crítico, te vas a dar cuenta que los personajes de la Biblia, los patriarcas, son un desastre. O sea, un patriarca robaba, el otro mataba, el otro engañaba a su esposa, o sea, el otro se acostaba con su hija. Pero madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Y representa que esto representarían ser personas que, bueno, que son ejemplos. Pero una de las cosas que nos dice la Cábala y nos dice la Biblia es que ¿por qué los profetas o los patriarcas son imperfectos? Porque el secreto o lo importante no es ser perfecto. Los patriarcas son gente que, pese a ser imperfectos, tomaron acción. Moisés, por ejemplo, era una persona que era tartamudo, mató a una persona cuando era joven y Dios lo eligió a él como profeta. La única vez que Dios se ha mostrado en el mundo fue con Moisés, según los cabalistas, y el único motivo por el que se mostró a Moisés y no al resto de seres humanos es porque Moisés tenía un deseo de dar genuino. Cuando Dios se le muestra, Moisés se tapa la cara y dice, ¿por qué me eliges a mí? Porque Moisés no quería tener el protagonismo. Dice que ese concepto es por el que Dios lo eligió. Dios no eligió a Moisés por ser perfecto, de hecho decían que Moisés tenía cara de pocos amigos. O sea, Moisés no era el prototipo de arquetipo perfecto, como vemos nosotros en una iglesia, Jesús. No, era una persona tosca, tartamudo, había matado a una persona. O sea, nunca jamás hubiese apostado $1 por esta persona. Pero era una persona que, número 1, tenía un deseo de dar a los demás. Y número 2, era una persona que nunca se rindió. Moisés, cuando sale de Egipto, Egipto representa la esclavitud, representa el ego. De hecho, el faraón se le llama la serpiente. La serpiente es el cerebro reptiliano, es lo que nos esclaviza, es los hábitos, la dopamina, el hedonismo. Y ellos salen de esta comodidad que había en Egipto y salen al desierto. El desierto es la nada. Si tú quieres emprender, si tú quieres salir de tu trabajo, si tú quieres salir de una situación que te esclaviza, de un faraón, de un jefe que te esclaviza o de una relación que te está esclavizando, quieres salir, prepárate para caminar en el desierto. Y en el desierto no hay nada. En el desierto estás tú y la nada. Y hay que saber soportar ese periodo del desierto sin desanimarse, sin que venga la duda, sin que venga el miedo, sin que venga el victimismo. Dice, si tú sales del desierto pero sigues culpando la situación pasada, no has salido aún. La única manera de salir es tabula rasa. No puedo... a veces hay personas que han salido hace 9 años de una relación y siguen culpando a su ex o siguen diciendo, mira lo que me hizo mi ex. Mira. Si tú sales de una situación y tú quieres liberarte de cualquier situación, tienes que salir sin culpa.
sin miedo, sin victimismo. Y de ahí vas a tener que estar en el desierto un tiempo y no vas a ver nada. Y toda persona que ha emprendido, toda persona que ha dejado un trabajo, toda persona que... vas a tener que exponerte a la nada. Y la nada a veces da miedo. Pero tienes que saber que la nada es el camino entre lo que te esclavizaba y la tierra prometida, el lugar donde brota leche y miel, el lugar donde hay abundancia. Y si consigues pasar sin desanimarte por ese periodo de desierto, ahí al final hay mucha abundancia, hay mucho éxito, hay mucha prosperidad. Entonces, Moisés representa este salto de esta persona. Y a Moisés, por ejemplo, Dios le dijo, tú no llegarás en vida a la tierra prometida. Y estuvieron 40 años vagando por una cosa que ahora te explicaré. Pero Moisés nunca dejó de caminar y nunca dejó de perseguirla. Y esto es un poco lo que nosotros nos tenemos que... Y esto es un poco lo que nosotros nos tenemos que representar. El hecho de que no importa fallar, no importa no ser perfecto, lo que el mayor pecado que puede tener una persona es no tomar acción. ¿Y qué es Dios para ti, Jorge? Dios es un estado de consciencia creativo. Y es un estado de conciencia no egoísta. Dios es el concepto de que todos somos uno. Entonces, si todos somos uno, cuando yo veo a una persona, cuando yo veo a un pobre, por eso los judíos, una de las cosas que tienen, por eso los judíos son un 1% de la población mundial y son un 25% de las personas más ricas del mundo. Los judíos han entendido muy bien cómo funciona el juego del dinero. Una de las cosas que hacen los judíos, y te explicaré algunos secretos de los que hablo en el libro, pero es, por ejemplo, ellos tienen la obligación de dar un 10% de lo que ganan como limosna o para ayudar a los pobres. Porque dicen que cuando tú ves a un pobre, tú no estás viendo a un pobre, te estás viendo a ti en forma de pobre. Y cuando tú ayudas a otra persona, no estás ayudando a otra persona, te estás ayudando a ti en forma de otra persona. En realidad, solo nos estamos relacionando contra nosotros mismos en la forma de otra persona. Y ese vecino que te cae mal eres tú en la forma de otra persona. Y si te molesta lo que te hace el vecino, es porque tienes algo dentro tuyo que aún te molesta. Porque si tú supieses que tienes un cheque, como te decía antes, de 5 millones de dólares, oye, si el vecino me dice que soy un inútil, le diría, gracias por lo que me dices, te quiero, ¿no? Bueno. Entonces, este es el punto. Entonces, los judíos han entendido muy bien el juego de la abundancia. Una de las cosas que les obligaban a hacer es que les obligan a dar. Y, en cierta manera, si tú quieres hacerlo ortodoxamente, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo, cuando había el templo de Salomón, les obligaban a dar su pieza del ganado la más grande, la que tuviese más carne, la más valiosa. Y esto es una manera muy inteligente de hacer a un pueblo abundante. ¿Cómo hacer a un pueblo abundante? Si tú obligas a que la persona que pertenece a esa religión te tenga que dar una parte, automáticamente esa persona va a tener que tener más, porque ya no tengo que tener solo para mí, tengo que tener también para dar al templo. Entonces, como que tengo que tener para dar al templo, me obliga a que vaya a conseguir más. Y es un poco esta visión de que tienes que pedirle más a la vida. Para los judíos, el dinero tiene que ver con un concepto que ellos le llaman shefa, que significa flujo, o que significa, y que viene de los mundos de arriba. La abundancia tiene que ver con el sustento y es una energía que es no egoísta y que es 100% divina. El dinero es simplemente el reflejo o el resultado. Nosotros nos centramos en el dinero cuando lo más importante es qué representa este flujo divino. Y este flujo divino que llueve desde el mundo de arriba y que no depende del esfuerzo, la gente que más horas trabaja es la que menos dinero gana. Yo, por ejemplo, trabajaba 12 horas al día en la cocina, llegaba súper cansado, cortado, quemado y no ganaba nada. Y esto tiene que ver con el hecho de que el dinero no se gana con esfuerzo. Si lo que estás haciendo te cuesta mucho esfuerzo y te estás cansando, es el primer síntoma para entender que no estás haciendo lo correcto. Porque aquello por lo cual se te va a pagar mucho dinero es algo que harías incluso si no te pagasen. Y eso es encontrar el propósito. Cuando encuentres el propósito, uno de los secretos del propósito es que el propósito no resta energía, sino que te da energía. Y de ahí, de este propósito, de esta misión, de lo que tú entregas al mundo y estás deseoso por entregar al mundo, y si te dicen, oye, hoy no vas a comer, oye, hoy tienes que dormir 2 horas para hacer tu propósito, lo haces sin pensarlo. Si una persona ha encontrado eso, ha encontrado un tesoro. Y la abundancia viene de aquí, no viene del esfuerzo, de conseguir... Tú si has leído a Hawkins, sabes que hay el poder contra la fuerza, ¿no? El poder
O sea, la fuerza es hacer las cosas a la fuerza, esforzándote, castigándote, forzando las cosas, forzando las situaciones. Así no se consigue nada. El poder viene de elevar tu estado de conciencia, de pensar, de salir del egoísmo y de pensar qué puedo dar. Y si doy lo mejor de mí en un negocio, doy lo mejor de mí en mi marca personal, doy lo mejor de mí en cualquier lugar o en cualquier situación, la abundancia y el dinero viene como resultado. No te preocupes de la abundancia, preocúpate de ser una persona de valor que otorgue un valor genuino y el dinero vendrá en automático. Brutal, Jorge. Jorge, yo sé que nos has traído el libro aquí, que te lo voy a pedir que me lo dediques. ¿Qué tips, qué secretos y por qué tendrían que leer este libro? Bueno, este libro te explica, durante unos meses he estado estudiando cuáles son los secretos que han hecho que los judíos sean estas personas tan ricas. Y son precisamente todos estos conceptos de los cuales hemos estado hablando. Primero, no demonizar el dinero, entender que el dinero es el resultado de hacer las cosas bien, entender que el dinero es algo ético, contrariamente a lo que pensamos. Para los judíos, ellos tienen una mitzvot. Una mitzvot es como un decreto que tiene, hay que hacer negocios éticos. O sea, tú no puedes llegar lejos engañando a la gente. Y si tú, por ejemplo, sabes que esto tiene un valor, dice, no busques un descuento, no busques dice, lo más caro que te puede costar algo es algo gratis. No busques tener las cosas gratis, busca pagar su valor. Y si no tienes el dinero, busca encontrar la manera de poder ganar ese dinero para pagar las cosas por su valor. Y el siguiente punto, por ejemplo, y esto también se ve cuando Abraham sale... Abraham va caminando por el desierto y ve una cueva que le llama la atención. Este es uno de los casos que explico. Y esta cueva es la cueva de Macpelá, donde él presiente o intuye, hablando de eso que me hablabas antes de las intuiciones, él intuye que debería enterrarse en esa cueva y que toda su descendencia, que es un lugar muy importante. Esa cueva existe hoy en día, está en Israel, se puede ir a visitar. Y en esta cueva le pertenecía a un amigo suyo. Y entonces el amigo suyo le dice... Abraham le va a preguntar a su amigo, oye, me gustaría comprar esta cueva. Y su amigo le intenta hacer un descuento. Y hay varias páginas en la Torá donde Abraham y su amigo están regateando, pero Abraham le regatea para arriba. O sea, Abraham le quiere pagar el precio que realmente vale. Y su amigo le dice, no, pero págame menos. Dice, no, yo quiero pagar el precio que tiene. Y ese es uno de los conceptos de la negociación cabalística. En la negociación cabalística hay que hacer una negociación que los dos salgan ganando. Porque si yo te timo, en realidad el más perjudicado soy yo. Cuando timas al otro, cuando tú te aprovechas del otro, en realidad el más perjudicado es el que ha timado. Una vez hablé con un policía y me decía, dice, mira, Jorge, ¿sabes que muchos de los criminales o gente que roba, dice, siempre acaba volviendo al lugar del crimen? Dice, porque de alguna manera o se acaban dejando algo o acaban haciendo algo de manera inconsciente porque quieren inconscientemente que le cojan, porque nadie puede soportar sentirse como el malo de la película. Y entonces, este concepto, esta negociación hacia arriba, te explica un poco algo cómo funciona el dinero o la abundancia para los judíos. Tiene que ver con los valores, tiene que ver con lo que quieres manifestar o con lo que quieres proyectar. Y también te hizo un secreto. Todo aquello que te llama la atención, Abraham pasó por esa cueva y dijo, esto me suena como algo que debería tener en mi vida. Todo aquello que te llama la atención, ese objetivo, esa empresa, no sé, algo, una idea, ¿no? Cuando todos nosotros hemos tenido una idea y dices, montar un podcast, montar algo, ¿no? Y tengo esa idea. Si te llama mucho la atención, es porque es tuyo. Cuando tú ves algo, o sea, el deseo es una manera que te está diciendo el universo de que eso puede ser tuyo. Pero no puede ser tuyo para tu yo actual, sino para una versión mejorada de ti. Puedes tener todo lo que quieras en la vida si te atreves a ser la persona que sería capaz de conseguirlo. ¿Y cómo soy la persona que soy capaz de conseguirlo? Tengo que moler mi ego. Es decir, el ego es lo que me impide llegar a conseguir ese millón, esa pareja que tanto quiero, o ese dinero. Mucha gente me escribe y me dice, Jorge, me pasa, y seguramente no sé alguna vez te habrá pasado, que tengo dinero y de repente se me va de las manos. O sea, un mes que he cobrado más dinero del de la cuenta y de repente, ¿qué ha pasado? Se me ha ido de las manos. Tengo una pareja que realmente soñaba o que realmente digo, wow, tengo esta pareja y de repente hago algo inconscientemente, me autosaboteo y esa pareja se acaba yendo. ¿Por qué a veces tenemos cosas y se nos va de las manos? Los cabalistas dicen que esto pasa porque no tenemos la vasija, es decir, aún no somos la persona preparada. Toda persona tiene siempre
la relación que merece, el dinero que merece. Esto es muy curioso. Esto es una de las primeras cosas que a mí me sorprendió mucho. O sea, el dinero que tiene una persona y la pareja que tiene una persona es siempre justo. O sea, si yo tengo una pareja que me maltrata, tengo una relación tóxica, es completamente justo porque me está dando la lección que yo necesito aprender justo en este preciso momento. Y si yo la estoy manteniendo, es porque esa pareja es para mí. Si no, me levantaría y me iría. Entonces, el dinero, si tú tienes 0 dinero en la cuenta del banco, porque yo tengo 0 en mi cuenta del banco y mi vecino tiene 10.000, o tiene 100.000, o tiene 1.000.000. Si yo me siento mejor preparado, me siento que soy más bueno, me siento lo que sea. El dinero que una persona tiene es siempre justo. Si tú tienes 0, significa que el universo te está mostrando o te está dando una lección. El sabio no es el que hace que el universo siempre vaya como a él le gustaría. De hecho, una de las cosas que explica en este libro es que la abundancia es cíclica. Es decir, mi cuenta del banco a veces estará muy llena y a veces estará muy vacía. Y no me tengo que desanimar cuando mi cuenta del banco esté 0 o cuando pase por el desierto y no vea resultados. Ni tampoco me tengo que venir arriba cuando está arriba y pensarme que soy el rey del mambo. El universo, todo en la vida sube y baja. Entonces, lo que tengo que entender es que, vale, todo va a subir, todo va a bajar, pero yo tengo que mantener la entereza emocional, tengo que mantenerme entero emocionalmente, no venirme abajo cuando está la bajada y no venirme arriba. Entonces, todo lo que una persona desea puede ser tuyo si te atreves a moler tu ego actual, porque lo único que te impide conseguir todo lo que quieres son tus limitaciones mentales. Todo ser humano puede conseguir absolutamente todo si te atreves a moler tu ego. Muy bueno. Y eso me lleva a una pregunta que es, ¿el dinero da la felicidad? Que la audiencia muchas veces se la habrá cuestionado, ¿no? Cuando incluso eres víctima del sistema, te justificas. ¿Tú crees que da la felicidad el dinero? El dinero no da la felicidad, pero la pobreza tampoco. Muy bueno. Entonces, ya puestos, pues prefiero ser rico, ¿vale? O sea, puestos a ser infeliz, prefiero ser infeliz con mucho dinero, ¿vale? Y este es el punto, ¿no? Y luego la otra es que nada externo te va a dar la felicidad. La felicidad no se obtiene con cosas. La felicidad, para los judíos, la palabra Shem, que significa cielo, en realidad se traduce también como dirección. El cielo, la felicidad, lo que tanto nos gusta, no es esa persona, no es el dinero, no es un objetivo concreto, porque el día que tengas ese millón, el día que tengas ese Ferrari, el día que tengas un Rolex, al día siguiente, bueno, y me despierto y ¿qué pasa? Ya se ha acabado mi vida, tu vida tiene que seguir. Todo lo que queremos en la vida son objetivos que son como una flecha, es decir, es la dirección, es sentirme en la dirección, sentirme en el camino y saber que a veces habrán cosas que conseguiré y a veces que no, es que no depende de mí, es que lo que depende de ti es la dirección, la intención. Yo pongo una intención al universo en caminar hacia un camino. Y ese es uno de los pasos de la ley de atracción, ¿no? Si tuviese que poner 4 pasos para cómo manifestar la vida que quieres, el primero es pon una intención. Pongo una intención en que quiero caminar hacia una dirección. Y no hay ningún problema, no hay nada malo en que sea tener 10.000 millones. No soy menos espiritual por querer 100.000 millones. De hecho, es mucho peor decir, no, yo soy espiritual. O sea, en este mundo de la 3D necesitamos dinero. A no ser que vivas en una isla perdida, si vives en una sociedad occidental necesitas dinero. Entonces, si dices que el dinero no es importante o que no es lo principal, estás mintiendo y estás siendo incoherente. Entonces, lo primero que hay que decir es que sí, que es importante. Porque me va a dar más opciones. Y el dinero no es para mí, es para darlo. El objetivo del dinero no es para quedármelo y ser el más rico del cementerio. El objetivo del dinero es tenerlo para yo poder dar más. Pero es que no puedo dar algo que no tengo. Entonces, el primer paso que es, tengo la intención de tener mucho dinero. Ahora bien, el segundo paso es lo que dicen los cabalistas, hay que depurar ese deseo, ¿no? Si yo solo quiero tener dinero, pues voy a montar un negocio, lo que decíamos, y simplemente va a ser mi interés egoísta. Y eso no va a llegar lejos. El ego no llega lejos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que depurarlo. Entonces, ¿cómo depuro el deseo? Tengo que pensar ¿para quién? Y dicen los cabalistas que lo que tú deseas para otra persona te es devuelto por 100. Es decir, un ejemplo tonto. Si yo quiero tener dinero, en vez de pensarlo para mí, se lo voy a imaginar para mi pareja. Porque si lo deseo para ella, me va a llegar antes a mí. O sea, es como que hay personas que me dicen, Jorge, intento montar una marca personal. Nosotros ayudamos a coaches, mentores, terapeutas también que quieren crear una marca personal y quieren causar un impacto. Y les enseño un poco lo que yo he aprendido. Y
me dicen, Jorge, es que me pongo a grabar un vídeo y es que no puedo, es que no tengo ganas, no tengo motivación. Y uno de los secretos que le digo es, no lo hagas por ti. Hazlo por tu hija, hazlo por tu pareja, hazlo por tus padres. Cuando tú haces cosas por otra persona, te ves mucho más implicado. O lo haces por... Es decir, sal de ti. Uno de los grandes secretos de la vida, como dice Joe Dispenza, deja de ser tú. Sal de ti mismo. Deja de mirarte al ombligo. Piensa para quién lo puedes dar. Y solo con eso, te lo juro que muchas personas ya sanan. Muchas personas ya se curan. Cuando piensas, vale, Tony Robbins tiene un evento donde habla de Date with Destiny, el cual yo hice y que es la famosa película de Netflix. Y en este evento hay una noche que le llama la noche de los suicidas y habla con personas que se quieren suicidar. Y él siempre hace lo mismo y dice que ha tenido mucho éxito, nunca ha tenido una persona que haya vuelto a reincidir en el caso de querer suicidarse, y él siempre los pone con una misión, les da una misión de vida, les da algo que aportar. Sal de ti, porque si estás solo pensando en ti, te vas a sentir pequeño, te vas a sentir vacío, te vas a sentir imperfecto, pero si piensas que lo haces por los demás, de repente vas a tener mucha más energía y vas a verte mucho más implicado. Entonces, primero, pongo una intención al universo. Sobre un folio en blanco, la intención más grande que pueda. Segundo, voy a pensar para quién lo puedo hacer. Y cuanto más para quiénes haya, y cuanto más para la humanidad sea, y cuanto más no egoísta sea mi pensamiento, más frecuencia va a tener. Lo tercero es que voy a tener acción, voy a tomar acción. Y ahí, en la acción, tengo que aprender a no sabotearme emocionalmente, a que las emociones... Y voy a tomar acción. ¿Cuál acción? Acción masiva imperfecta. Voy a tomar mucha acción y muchas de ellas no van a ser perfectas. Yo cuando hago cosas, no siempre las hago perfectas, pero las hago. Soy una persona muy de acción, pero muchas cosas que hago no son perfectas. De hecho, mi primer libro, El Código de la Abundancia, ha llegado a más de 15.000 personas. Ha sido... mucha gente me escribe a diario de que ese libro pues, le ha transformado la vida. Y si tú miras en Amazon las reseñas del libro, hay mucha gente que escribió reseñas al principio diciendo, este libro está mal escrito, tiene faltas de ortografía, porque yo, tal cual lo tuve, lo publiqué. Y no estaba perfecto ese libro. De hecho, luego lo he ido remodelando varias veces y lo he ido cambiando. Hoy en día creo que estaba ya bastante perfecto, pero dentro de lo que puedo, ¿no? Pero hay que entender que no vale para nada una intención sin acción. O sea, una intención sin acción es nada. Si tú ves a un pobre por la calle y dices, ay, pobrecito, y sigues caminando con el coche o sigues caminando, es que no vale para nada. O sea, mejor no haber dicho nada. Mejor haber pasado por ahí y no haber pensado nada. O sea, si piensas algo, tienes que tener una acción que lo baje a la tierra. Si no, estás siendo incoherente. Si piensas que vas a hacer algo y no lo estás bajando a la tierra con una acción, es que no estás siendo coherente. Y eso es una de las cosas que más envenena y más bloquea nuestro proceso de manifestación y nuestro éxito. Entonces, si piensas algo, automáticamente estás, dicen los cabalistas, me encanta esta frase, estás contrayendo una deuda con los mundos de arriba. Es decir, si yo pienso que quiero escribir un libro y llevo varios días pensando en eso, yo acabo de tener una deuda con los mundos de arriba. Y si yo no hago nada para ir produciendo ese libro, aunque sea poco, aunque sea escribir media página al día, pero si yo no hago nada, eso se va a transformar, dicen los cabalistas, en energía negativa. Eso va a llamar a los mundos del caos y se van a apoderar de mí. Y voy a tener frustración. Y con esa frustración me voy a ir a la nevera, me voy a tomar un pastel de chocolate, me voy a poner a ver pornografía, voy a hacer lo que sea para salir de esa frustración. Entonces, todo pensamiento es una deuda con los mundos de arriba que tienes que bajar de alguna manera, sea como sea, con una acción. Entonces, Tony Robbins me decía, nunca pases un día sin tomar una acción camino hacia tus sueños. Esa fue la manera en la que yo salí. Pero a veces era 5 minutos, da igual, pero ¿qué? ¿Enviar un email? Pues no sé, voy a enviar un email, pero he hecho algo. Y por lo menos me voy a dormir y dices, vale, hoy he hecho una cosa más, camino a mis sueños. Entonces, volvemos. Intención. ¿Para quién lo tengo que dar? Voy a depurar el deseo. Voy a tomar acción masiva imperfecta. Y luego, este paso es muy importante y es el desapego. Es lo que yo llamo la neutralidad. Es decir, la neutralidad es la ciencia de la plenitud. Es entender que, oye, tanto si lo consigo como si no, tampoco es tan importante. Y que al final la vida es un juego. Y venimos a jugar. Entonces, si tú juntas estos 4 procesos, te vuelves una persona imparable. Porque eres una persona que tiene una intención, que piensa de hacerlo de manera ética, que toma acción a saco, masiva, y luego se desapega del resultado. ¿Qué quiere decir? Que tampoco es tan importante si tengo 1.000 suscriptores más, 1.000 suscriptores menos, si gano $1.000 más, si gano $1.000 menos.
lo más importante es que me voy a la cama pensando, hice lo que tuve que hacer y lo hice de manera ética y sé que he hecho lo que tenía que haber hecho. Entonces, si combinas estos 4 pasos, de repente te vuelves en un maestro manifestador, de repente empiezas a manifestar muchísimo, porque este paso, el último, es el más importante, es uno de los más importantes, porque tiene que ver con tu capacidad de volverte insensible al fracaso. Es decir, un buen vendedor, por ejemplo, es una persona que tiene que entender que habrá mucha gente que te dirá que no, habrá mucha gente que no va a querer tu producto y no por eso me tengo que venir abajo. Un gran vendedor es una persona que vende un 20% de los clientes con los que habla. ¿Qué significa? Por eso yo siempre digo que la venta en realidad es un proceso muy espiritual, más espiritual de lo que la gente se piensa. Porque un vendedor sabe que siendo el mejor vendedor del mundo, va a haber un 80% de personas que nunca jamás van a comprar tu producto y que te van a decir que tu producto es una basura o lo que sea. Y tiene que seguir con la misma intención, con la misma buena fe, con la misma voluntad, con el mismo deseo de ayudar, de implicar un vendedor ético. Entonces, en realidad, si nosotros combinásemos esos 4 procesos en todas las áreas de nuestra vida, nos volveríamos en maestros manifestadores. El problema es que mucha gente, esto de la neutralidad es el estado más potente de atracción que existe. Por ejemplo, cuando tú no te importa lo que los demás piensan, de repente los demás te empiezan a respetar. Cuando tú no te importa el resultado, de repente empiezas a manifestar más. Cuando no quieres atraer a alguien, realmente le atraes. En cambio, cuando te pones a la inversa, ¿no? Quiero que esta persona me quiera, quiero que este negocio salga, normalmente bloqueamos todo cuando lo hacemos desde el ego, desde la necesidad. Entonces, el desapego es el estado de atracción más potente que existe. Pero mucha gente lo malutiliza, porque yo he hablado con mucha gente espiritual que utiliza el desapego antes y el desapego tienes que ponerlo después. Esto es muy importante, porque la gente dice, no, yo quiero tener una pareja, yo quiero tener dinero, pero me desapego. Y entonces me tumbo en el sofá y ya me llegará. Y eso no funciona así. O sea, en el sofá no llega nada. El universo no te debe nada. Hay gente que piensa que el universo le debe algo. El universo son leyes perfectas de causa y efecto. El universo no te debe absolutamente nada, ni te va a dar absolutamente nada si tú no haces nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner una intención, pensar para quién, tomar acción y luego ahí sí desapegarte. Porque da igual al final el resultado que sea. Lo que importa es, lo he hecho. Lo he hecho. ¿Que ha salido mal? Vale, pero lo he hecho. Por eso, ¿no? Lo que decíamos en una relación. Oye, en una relación he hecho lo que tenía que hacer, lo he dado lo mejor de mí y que mi pareja se ha ido y me ha engañado. Pues mal por él. O sea, él se lo pierde. O ella se lo pierde, ¿no? Entonces es pensar, yo hago el proceso bien y el que hace el proceso bien nunca pierde. Y Jorge, ¿crees que estamos dormidos a día de hoy? ¿Por qué estamos en una sociedad muy dormida? Sí, los hermanos Wachowski, los que escribieron la película de Matrix, ellos estudiaron Cábala en el Cábala Center en Los Ángeles. Esto poca gente lo sabe, ¿no? Y eran estudiosos de Cábala. Y la película de Matrix está toda basada en el proceso, en todo lo que estamos hablando y en la Cábala. ¿Por qué? Neo representa el neocórtex. La palabra neo significa el neocórtex. Morfeo significa el subconsciente. De hecho, cuando se liberan de la Matrix, van a parar a Sion, que es la ciudad de los liberados. Sion también tiene que ver con la cultura cabalística, ¿no? La gente Smith, que representa el ego. Entonces, es muy curioso, porque hay simbólicamente, Matrix es una pasada. Y lo que dicen es que la gente vive engañada en el mundo de Matrix, que es el mundo de la sociedad donde vivimos muchos, donde hemos vivido muchos. El 90% de gente está engañada en el mundo. La Matrix representa el mundo de Malkuth, el mundo material. La gente está engañada pensándose que lo que ve en el mundo material es cierto, cuando en realidad el mundo material es un espejismo. Es decir, yo me veo aquí como un ser, veo aquí el vaso, te veo a ti aquí, pero si yo miro a nivel subatómico, no existe diferencia, barreras entre este vaso, entre tú, entre yo, entre las personas que nos están viendo. De hecho, justo hoy veía John Wheeler, un gran físico, hablaba de que tenía una hipótesis muy interesante que basa en estos conceptos que todas las religiones han dicho, de que todos somos uno. Decía que tenía una hipótesis de que todos los electrones que existen en el mundo son solo un solo electrón. En realidad, a nivel subatómico, todo está conectado y no hay diferencia entre yo, la mesa, la silla, todo es exactamente lo mismo. Entonces,
nuestro sistema de percepción humano nos hace ver las cosas como separadas, cuando en realidad todo está junto y todo forma parte de la misma barrera de energía. Entonces, lo que nos dicen nuestros sentidos es falso, es mentira. Entonces la gente vive una mentira pensándose que lo que ve materialmente es verdad y vive engañado pensándose que tiene que demostrar algo en el mundo material o que tiene que ser alguien en el mundo material, cuando en realidad el mundo material no es importante. A la gente, el dinero, uno de los secretos del secreto del dinero, es que el dinero llueve por lo que haces arriba, no por lo que haces abajo. Mucha gente va a trabajar pensando que trabajo para ganar dinero, pero tú no trabajas para ganar dinero. Con tu trabajo lo que haces es aportar luz al mundo. Esa es la correcta manera. Entonces, tenemos un falso concepto y con la manera de pensar y de desear estamos siendo esclavos de relaciones, de trabajos, de situaciones, como yo he sido durante mucho tiempo, que en realidad nos están esclavizando y nos están encerrando en un mundo en el cual no hay posibilidades, en el cual hay escasez, en el cual solo de esta manera lo vas a conseguir, solo así, y esto pues hay toda una ingeniería social, incluso las propias religiones también nos han planteado, ¿no? Como la propia religión nos ha planteado una manera de ver Dios o de ver la espiritualidad de una manera muy cerrada. Y realmente liberarse de todo esto es darse cuenta de que tú eres el creador. Neo, cuando despierta, se da cuenta de que él es el creador. Y una de las cosas que consigue Neo es que cuando se despierta de la Matrix, se da cuenta de que toda la realidad está creada con letras y números, que son los famosos códigos de la Matrix. Y eso es lo que dicen los cabalistas, por ejemplo, en el Sefer Yetzirah, donde dicen que toda la realidad se compone de letras, palabras y números. Todo lo que existe está codificado en letras, palabras y números. Las palabras que te repites en tu vida son las que crean tu realidad. Y cambiando tus palabras, cambiando tus oraciones, y por eso también tiene importancia las oraciones de poder y todo lo que decimos, puedes cambiar todo lo que te ocurre, puedes cambiar toda tu realidad. Y eso es absolutamente increíble. Así es como yo cambié mi vida, así es como yo pasé de una persona que vivía en escasez, que tenía muy pobres resultados en todos los aspectos de la vida, relaciones, negocio, absolutamente todo, a vivir en un mundo mejor. Y este proceso de liberación todos lo podemos hacer, todos podemos ser como Neo, todos podemos despertar de este mundo material y darnos cuenta de que nosotros con nuestra mente podemos crear mundos diferentes, podemos ser creadores. Y cuando creas y cuando sales del mundo material, de repente eres capaz de hacer cosas que los demás creen como milagros. Neo es capaz de esquivar balas, Neo es capaz de hacer cosas. Y esto es lo que han hecho todos los místicos y todas las personas que han obtenido un estado elevado de vibración, que han podido hacer cosas que los demás creían como imposibles. Pero ya no solo eso, incluso un gran deportista, un Usain Bolt, una persona que hace cosas que los demás consideran como imposibles, es porque ha sido capaz de salir más allá de las limitaciones y también porque ha sido capaz de decir que no a muchas cosas, ¿no? Tú sabes que cualquier deportista de élite ha tenido que decir que no a muchas cosas, ha tenido que decir que no a muchas noches de fiesta, a muchos tal, a muchas oportunidades, y ha tenido que enfocarse en ese sueño, en conseguir eso, ¿no? Entonces, la única batalla que tenemos que hacer es contra nosotros mismos, y toda la liberación ocurre en nuestra mente. Y había un científico que se llama Giorgio Lozanov que descubrió que cuando una persona está en ondas Z y en ondas alfa, que son un tipo de frecuencias que sacamos cuando estamos muy relajados, una persona es capaz de entender y de asimilar las cosas un 70-80% más rápido. Se dio cuenta que una persona podía aprender un lenguaje mucho más rápido. ¿Qué hace Neo cuando sale de Matrix? De repente le ponen un chip, claro, eso es una película, ¿no? Pero le ponen un chip y de repente puede aprender artes marciales en un minuto, puede aprender todo en un minuto. Porque cuando nosotros salimos de este mundo material y de este mundo ficticio, desarrollamos nuestros verdaderos superpoderes y somos capaces de llegar a mucho más. Y eso que dices, eso pasó con la mía, ahora no me viene el nombre, que se estuvo durante mucho tiempo, que en una mía nadie bajaba de 4 minutos. Y en el mismo año cuando lo bajó, bajaron no sé cuántos más. Para que veas que siempre tiene que haber uno. No sé qué mitos te gustaría desmentir, Jorge, acerca de la ley de la atracción y la manifestación. Bien. El primero es que no atraes lo que quieres. Al universo le importa un comino lo que tú quieres. O sea, es como, ya, pero yo quiero esto. Es que le da igual. Al universo no le importa lo que tú quieres. Al universo le importa lo que tú haces y quién tú eres. Eso es lo único que le importa al universo. El universo no te debe nada
y el universo no está en deuda contigo. Eres tú el que tienes que ver qué hago para que el universo me facilite el camino y que yo pueda manifestar eso. Lo siguiente es que si pides para ti o si pides de modo egoísta, no lo vas a conseguir, y si lo consigues, se va a ir pronto. El tercero es que puedes conseguir todo lo que quieras solo si te atreves a ser una persona diferente. El cuarto es que puedes tener todo lo que quieras si no lo posees. Cuando tú intentas poseer las cosas o intentas como agarrarte mucho a las cosas, o que las cosas acaban yendo, ¿no? Esto, una vez vi un vídeo de una niña que iba a un río, cogía un pescadito y decía, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Y claro, de tenerlo tanto agarrado, al final el pescado se muere, ¿no? Claro, a veces queremos agarrar tanto las cosas que se acaban muriendo. Entonces, no, también tienes que aprender a dejar soltar y a dejar que nadie te puede quitar nada que sea tuyo. Es decir, una vez había una historia de un cabalista que dice que entró a su casa y habían unos ladrones robándole. Le estaban desvalijando toda la casa. Y este cabalista lo que hizo fue, les ayudó. Vio que se estaban robándole y dijo, esperar que os ayudo. Y les ayudó a cargar todas sus cosas para que se lo llevasen. Y la gente que lo vio dice, bueno, ¿pero qué haces ayudando a estos ladrones? Dice, sí, porque vi que estaban tan enfrascados y que ya lo tenían tan hecho que me di cuenta que eso ya no era más mío y era más suyo que mío. Y hay un gran error en la vida, que es querer retener cosas que no son nuestras o que ya no son nuestras, ¿no? Oye, esa pareja que tenías ha ido con otro, tal. Oye, si lo intentas retener, vas a gastar mucha energía y vas a sufrir muchísimo. Hay que aprender si algo lo tienes, es que es tuyo. Por eso todo lo que tenemos es perfecto. Si tengo esa pareja, es que es perfecto. Y si esa pareja se ha ido, es que es perfecto porque no era para mí. Entonces, lo mismo con el dinero, ¿no? O sea, tengo $1.000 y me han robado $1.000. No te han robado $1.000. Esos $1.000 ya no son tuyos. Y si no te han vuelto, es que no son tuyos. Entonces, ¿de qué me sirve estar 9 años pensando, y me robaron $1.000? No. Si ya no los tienes, es que son de la otra persona. Y si tienen que ser tuyos, volverán. Y si no, es que no vuelven. Entonces, nadie te puede quitar nada que no sea tuyo. Y si te lo quitan, es que no era tuyo. O sea, el ladrón que te ha robado los $1.000 es porque esos $1.000 eran suyos. Cuidado con esto. O sea, eran suyos y no eran tuyos. Porque te los ha robado, porque los tiene él. Si los recuperas, es que eran tuyos. Entonces, la realidad es perfecta. La realidad es siempre perfecta. Y desde ahí yo la puedo cambiar, obviamente, y puedo poner una intención en cambiarla. Entonces, este es un punto. Luego había otro, que es también encender el deseo. Una vez había creo que era Isaac Luria, que era un gran cabalista, iban caminando por un camino. Sabéis que los judíos, el día del sábado, el sábat, ellos hacen siempre una cena. Para ellos es la noche del viernes, es un día muy especial, que también tiene que ver con la manifestación. El sábado es un día donde los cabalistas trabajan durante 6 días a la semana. Para los cabalistas, el trabajo es sagrado. Y el trabajo es una manera de aportar luz al mundo, no es una manera de ganar dinero. Con tu trabajo estás dando luz al mundo, siendo camarero, siendo peluquero, hagas lo que hagas, tú estás haciendo el mundo un lugar mejor con tu trabajo. Y el día sábado es obligatorio parar todo y no hacer nada. Es un día hecho para el deleite y para el disfrute. Y ese día está prohibido trabajar. Ese día tienes que pensar como que todo ya está hecho. Y eso forma parte del proceso de manifestación. Es decir, trabaja y luego para y piensa que ya todo está hecho. Ya no hace falta salir fuera, no hace falta llamar a más clientes. No. Para. El universo es perfecto. El universo te va a proveer lo que te tenga que proveer. Y ellos iban un viernes por la noche y llegaron a una casa de un campesino. Y en esta casa del campesino, esta persona era una persona muy humilde. Y al ver que Isaac Luria era un gran cabalista, el campesino se vio muy, muy honrado de venir. Le dijo, oye, te invito a pasar la noche del sábado, del viernes por la noche, en mi casa y de hacer la cena del sábado. Y él dijo, vale, ok. Isaac Luria venía con un séquito de alumnos y entraron todos en la casa de esta persona pobre y empezaron a hacer la cena. Y entonces Isaac Luria dijo, oye, ¿y tienes más comida? Porque tengo más hambre. Y al final dice que, o sea, el pobre no tenía mucha comida, pero desvalijaron toda la casa. O sea, todas las reservas que tenía, todos los embutidos, todo lo que tenía preparado, guardado, se pegaron un festín increíble. Y fue el propio Isaac Luria, un gran cabalista,
que dio la idea de, venga, y sí, saca el vino ese que tienes guardado, sácalo para aquí y tal. Y bueno, una comida excepcional. Y entonces luego al día siguiente se despertaron y se fueron. Entonces uno de los alumnos se quedó así pensando y fue a hablar con él y dijo, oye, ¿qué acaba de pasar? O sea, acabamos de ir a una casa de una persona muy pobre, acabamos de comernos toda su comida, acabamos de dejarlo todo y le hemos dejado a cero al pobre. ¿Qué ha pasado? Y Isaac Luria dijo, no te acabas de dar cuenta lo que acabo de hacer. Dice, esta persona era una persona muy pobre y tenía muy poco. Dice, pero esta persona lo que hacía era que guardaba el vino, el embutido, el queso, y lo guardaba para mañana. Lo que hacemos muchos, ¿no? Lo guardo para mañana, me lo guardo. Y era esto que tenía guardado lo que le impedía conseguir más. Hablando de la abundancia y hablando de la shefa, lo que le impedía conseguir más era el hecho de su miedo. Dice los cabalistas que las personas son pobres por el miedo. Lo único que te impide conseguir más en la vida es el miedo que tienes de perderlo. El miedo es lo único que nos bloquea la abundancia. Entonces esta persona tenía mucho miedo a quedarse. De hecho, es curioso, y esto es muy paradójico. Las personas pobres tienen más miedo a quedarse pobres que las personas ricas. Conozco personas muy ricas que les dices, te vas a quedar a cero, y les da completamente igual. Dicen, mañana mismo lo consigo. Mañana mismo hago algo, me muevo, voy a hacer otra cosa, voy a montar otro negocio. Las personas pobres tienen más miedo a quedarse pobres que las personas ricas. Curioso. Justamente esta persona era lo mismo. Tenía mucho miedo a quedarse sin nada. Y tenía ahí todas las reservas. Lo que hizo Isaac Luria, en cierta manera, es acabó con todas esas reservas. Dice, ¿y sabes lo que le he hecho? Le acabo de despertar el deseo. Ahora, mañana, este campesino ya no tiene las reservas, ya no puede pensar, me queda esto. No. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que pensar en cosas diferentes. Ahora tengo que crear un nuevo negocio. Ahora tengo que hacer algo. Tengo que moverme. Y efectivamente dice que al cabo de un tiempo volvieron y esa persona se había vuelto alguien muy rico porque le habían despertado el deseo. Entonces, a veces nosotros, cuando estamos en una situación complicada, en un negocio, en un trabajo que no queremos, a veces es bueno que vivamos la escasez. O sea, nos da miedo quedarnos sin, pero es el quedarnos sin lo que nos va a hacer movernos, lo que nos va a hacer despertarnos. Cuando yo dejé la cocina, yo no sabía lo que iba a pasar y yo tenía incerteza. Fue como ese camino en el desierto que todos tenemos que pasar. Pero mediante eso es cuando te das cuenta de decir, wow, tengo que caminar, y puedo ser un creador. Porque con esta frase que me gusta mucho de Steve Jobs, decía, mi vida cambió cuando me di cuenta que yo era capaz de hacer todo lo que otra gente grande ha hecho en el mundo. Es decir, la persona que ha creado un avión, que ha creado algo increíble, que ha creado algo increíble en la vida de las personas, yo era igual. Y esto es lo que yo quiero que todo el mundo se quede de esta entrevista. O sea, al igual que una persona ha conseguido algo increíble, tú también puedes. Pero si sabes hacer bien el proceso de manifestación. Brutal, brutal. Y se nos ha quedado muchas cosas que te volverá a tener, Jorge, y a la audiencia, si lo queréis volver a ver, dejadlo en los comentarios de qué quieres que hable Jorge, porque tengo muchas cosas y las voy a dejar en el tintero, ¿vale, Jorge? Perfecto. Hay algunas preguntas que me gusta hacer, ¿vale? Y una de ellas es, ¿cuál es el sentido de la vida para ti, Jorge? El sentido de la vida consiste en, primero, para mí, dejar del mundo un lugar un poquito mejor de lo que lo recibiste. Es decir, hay que diferenciar entre propósito y sentido de la vida. Porque hay veces que confundimos el propósito, yo qué sé, quiero ser un escritor, quiero ser un tal, con el sentido de la vida, y eso no es verdad. O sea, yo puse la intención de que quería ser un escritor bestseller, de que quería ser un speaker internacional, de que quería llegar a miles de personas, y esa es mi intención y ese es mi propósito de vida. Pero el sentido de la vida, realmente, para mí, es conseguir pasar del deseo de recibir al deseo de dar, obtener placer del deseo de dar y aprender a convertirme en una persona mejor y dejar el mundo un poquito mejor de lo que yo lo recibí. Y creo que eso puede hacerlo cualquier persona, peluquero, un panadero, cualquier persona de cualquier nicho, de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo puede hacer eso. Y otra pregunta, Jorge, es, ¿tienes miedo a la muerte a día de hoy? Obviamente, la muerte no es algo apetecible, ¿vale? Pero hay algo curioso. Cuando tú encuentras tu misión de vida y encuentras algo tan valioso, o sea, algo por lo que... O sea, yo creo
que la vida de una persona merece la pena cuando sientes que eso que estás haciendo merece la pena morir. O sea, yo te juro que a veces he tenido esta sensación de decir, pues que si muriese haciendo esto, lo seguiría haciendo. Entonces es como, creo que eso es un don, o sea, un don, es un milagro encontrar eso, ¿no? Entonces es encontrar aquello que te guste tanto, que sientas que puede aportar tanto valor, que incluso morir haciéndolo merecería la pena. Muy bueno. Y que Dios no quiera, Jorge, si sales por aquí y falleces, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Bueno, la verdad es que creo que todos nosotros podemos dar algo al mundo, podemos dejar un legado. Y creo que, pues, hasta cierto punto es nuestro, digamos, es nuestro deber dejar este legado. Yo no puedo hacer que me recuerden de una manera diferente o que cada uno me recordará como él crea. Para algunos seré un tirano, seré alguien malo, para algunos seré alguien bueno, pero eso no depende de mí. Lo que sí que depende de mí es qué puedo hacer para crecer y sobre todo para decir, yo toda mi obsesión es lo que a mí me ha funcionado, cómo puedo compartirlo y cómo puedo enseñarlo a más personas. Y creo que ahí, con eso, estoy contento. El resultado no está en mis manos. O sea, lo que piense la gente no está en mis manos. Pero no me has respondido, Jorge. He sabido Has sabido moverte y no te quiero apretar. Jorge, para las personas eres bueno, ¿eh? Podría ser buen político, ¿no? Más o menos. Pero serías mucho mejor que ellos, ¿eh? Eso sí. Para las personas que estén pasando una batalla interna, a nivel general, ¿qué legado? Yo sé que has dejado mucho valor, tienes muchos libros, pero si se tuviesen que quedar con alguna frase tuya que se la puedan llevar siempre con ellos, ¿qué legado te gustaría dejarles? Me gusta mucho esta frase que escuché. Uno de los libros que me cambió mi vida fue Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y contrariamente a lo que parece el título, que dices, bueno, parece un poco superficial, pero es un libro que habla de manifestación y habla de ley de atracción. De hecho, hay un programa que habla de nuevos millonarios en Estados Unidos y siempre les preguntan, recomiéndame un libro. Y siempre, bueno, porque no han leído el Código de la Abundancia, que si no dirían el Código de la Abundancia. Aquí he sido un poco comercial. Pero no, este libro a mí me cambió la vida. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y dice una frase de Henry Ford, que de hecho Henry Ford es una persona muy interesante. Una vez le preguntaron a su mejor amigo, ¿cuál es el secreto de Henry Ford? Henry Ford era una persona que no había estudiado carrera y fue muy exitoso. Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de Henry Ford? Dijo, el secreto de Henry Ford es que Henry Ford visualiza. Henry Ford, cuando está en su casa, hace ciertas visualizaciones y utiliza la visualización y esa es su herramienta secreta para conseguir cosas. Y dije, wow. Y Henry Ford tenía una frase que dice, no hay una persona que no sea capaz de hacer más de lo que él cree que puede hacer. Y para mí esta frase me gusta mucho recordarla, ¿no? No hay una persona que no sea capaz de hacer más de lo que él cree que puede hacer. Brutal. Pues Jorge, te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. Pues yo creo que ya lo he dicho todo. No, a ver, la verdad es que, bueno, ha sido un placer. Para mí, bueno, esto me encanta, es mi vida y creo que todos nosotros podemos llegar a conseguir más solo si te atreves a ser más y solo si te atreves a moler tu identidad actual. Puedes conseguir manifestar todo lo que quieras. La única condición es si vas a ser capaz tú de cambiar. Y para eso probablemente tendrás que soportar incomodidades, tendrás que soportar momentos que te den miedo, momentos que te den duda. Pero ¿cómo podemos traspasar por ese periodo de incerteza entendiendo que el miedo, la duda, el fracaso no son enemigos, sino que son cosas que abrazar? Dices, si una persona se diese cuenta del valor que hay o del aprendizaje que hay tras el fracaso, tras el miedo, tras pasar por todos estos momentos de incomodidad, dice, la gente iría corriendo hacia la incomodidad. Los seres humanos nos pasa, y es normal, huimos de lo que es incómodo, huimos de lo que me cuesta, huimos de lo difícil. Es como el gimnasio, ¿no? O sea, no me apetece hacerlo, pero en realidad, si yo supiese, oye, lo bien que me voy a ver después y lo mucho que me voy a ver, oye, pues probablemente estaría más incómodo cuando fuese al gimnasio. Si la gente supiese el potencial que tienen, que todos tenemos un potencial infinito, realmente lo que haría es que cada vez que veo algo que me incomode hacer, hazlo. Le preguntaron a
Tony Robbins estudió con Jim Rohn, que era un gran coach americano, y le preguntó, si me tuvieses que decir un consejo que cambiase mi vida para siempre, ¿cuál sería? Dice, siempre que veas algo que te incomode hacer, hazlo. Porque la gente huye de la incomodidad, pero en realidad solo es la incomodidad lo que te va a hacer convertirte en alguien que sí va a merecer o sí va a poder manifestar ese dinero. Si no tienes ese dinero, si no tienes esa pareja, si aún no tienes eso que tanto quieres, es porque aún no eres esa persona. Y la manera de transformarte en esa persona es mediante un proceso que probablemente sea incómodo. Pero si lo abrazas, si lo entiendes, y entiendes que no hay nada malo en fracasar, no hay nada malo en fallar, y haces todo este proceso de manifestación, te vas a dar cuenta que no es tan traumático como parece, que no es el final, que siempre hay una siguiente pantalla y que la manifestación es un juego y es un juego que está disponible para todos. Pues muchísimas gracias, Jorge, y nos vamos a ir despidiendo por ahí. Chao. Chao, chao, chao.